Se había robado un coche, pero en Venezuela pesa más que lleves droga a que mates a una persona. Ostras. Entonces ya tenía posesión, no solo tenía posesión de droga, se robó un coche bajo los efectos del alcohol y estrelló el coche a las 2 cuadras. Y mi papá era que llamaba a mi abuela y le decía, la voy a ir a buscar, ponte tú el sábado a las 10 de la mañana estoy ahí. Y me dejaba esperando. Y no aparecía. Y no aparecía, y ni llamaba. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Sé que no sé nada. Me alegra muchísimo que estéis repitiendo los que ya estáis. Los que sea vuestra primera vez, mi nombre es Aitor Vic. He empezado este proyecto del podcast hará un año. Llevamos actualmente 40 entrevistas, con esta la número 41. Y me alegra muchísimo que estéis aquí. Voy a hablar un poquito de la invitada. Hoy vamos a hablar un poco de vida personal de Paf. Paf es una mujer hoy en día que ha pasado una historia muy complicada. Ha pasado, estando en Venezuela, situaciones bastante tensas, tanto con su padre como con su madre. Por suerte apareció su abuela, maravillosa abuela, y al final pues prefiero que la invitada sea quien hable de ella misma. Y bueno, Paf, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿De qué estás dispuesta a hablar también? Porque es algo bastante complicado. Hemos traído pañuelos también aquí al ladito por si acaso. Y bueno, bienvenida. Primero, muchas gracias por la invitación, la verdad que estoy muy contenta. Pienso hablar de todo, básicamente. Bueno. Sin pelos en la lengua, si esta experiencia, si mi experiencia, corrijo, puede ayudar a la gente a ver los puntos de vista desde la persona que lo sufre, la persona que lo pasa, creo que puede ayudar bastante. Qué bueno. Cuéntanos un poquito la infancia de Paf, dónde se crió, qué hizo, dónde vivía, cómo fue esa situación, ¿no? Bueno, vivía en Venezuela, obviamente hace muchos años. Nací en un núcleo familiar normal, digamos. Mi padre y mi madre lo único que eran muy jóvenes. Mi madre tenía 15 años cuando quedó embarazada de mí. Mi padre tenía 19 y en la época los obligaron a casarse. Eran tiempos distintos, obviamente. Y vivían en casa de mi abuela, o sea, se mudaron ahí porque obviamente eran jóvenes, no tenían casa, no tenían, digamos, cierto tipo de recursos. De hecho, mi madre es holicole. Mi padre sí quería seguir estudiando, pero en ese proceso que yo nazco, ellos se casan, yo nazco, estuvieron como un año viviendo juntos, o sea, digamos mi primer año de vida. Luego mi padre se fue a otra ciudad donde vivía su padre a estudiar para sacarse una carrera, para sacar adelante su familia, digamos. Mi madre, pues bueno, típica madre adolescente, también quiero vivir mi vida, también quiero tener amigas, también quiero salir, quiero hacer vida, digamos. Bueno, empezó a tener amigas dudosas, vamos a decirlo de esa forma. Entonces, claro, mi núcleo vivíamos mi abuela, mi madre y mis tías, que son las hermanas de mi madre. Y obviamente mis primas, pero mis tías, vivía la pequeña, o sea, mi tía la menor, vivía con nosotros, que tendría unos 12 años cuando yo nací más o menos. A partir de ahí, pues mi madre ya empezó a frecuentar amigas que no eran su núcleo de siempre, a experimentar con estupefacientes, con drogas, con marihuana, con muchas cosas. Claro, yo era muy pequeña, obviamente yo de esto no, o sea, recuerdo un poquito más adelante. ¿Tu abuela se daba cuenta de todo eso? Sí. Se daba cuenta. Sí. ¿Y qué hacía ella para combatir eso? Bueno, mi abuela intentaba de 1000 formas que ella no frecuentara a esas amigas, pero claro, ten en cuenta que mi abuela trabajaba porque mi abuela era divorciada, o sea, mi abuelo no le pasaba una pensión alimenticia, entonces mi abuela tenía que trabajar, o sea, obviamente tenía hijas, tenía una vida, y de hecho mi bisabuela vivía con nosotros y estaba postrada en cama. Madre mía. Porque le dio una CB y tenía una artrosis impresionante. Entonces, sí, o sea que tu abuela se encontraba con su madre en cama, se encontraba con su hija frecuentando lugares de fiestas con malas puntas, entiendo, y contigo, que al final pues tendrías menos de 3 años, ¿no? Por sí, esa... tenía como, te hablo de 2 años y algo. O sea, y teniendo que trabajar, que se me ha olvidado, que es algo muy importante a destacar. Entonces, claro, yo con mi bisabuela y mi tía,
pasaba mucho tiempo y el resto del tiempo con mi abuela, porque claro, mi madre era totalmente ausente y mi padre estaba en otra ciudad. Tu padre no venía ni fines de semana, entiendo, ni a Vivía verte. en una ciudad bastante lejos, pero mi padre, digamos que se desentendió. Se desentendió completamente Se de ti. desentendió completamente. Sí, hablaba con mi abuela, obviamente, de cómo estaba, sí estaba bien. Pero no... ¿Seguían juntos tus padres en ese entonces? Seguían casados, Casados, pero no estaban juntos. pero no están juntos. No, porque cada quien estaba en su mundo. De hecho, creo que yo teniendo antes de los 3 o a los 3 o así, mi madre fue a verlo a la ciudad donde él estaba. Pero claro, mi madre es una mujer que es muy cómoda. Está acostumbrada o estuvo acostumbrada a que le hicieran todo. Y que todo es lo que comentaba, o sea, lo que he comentado era, ella se creía merecedora de muchas cosas. Y la gente que normalmente tiene este tipo de vicios, digamos, se justifican y se creen merecedores de muchísimas cosas que no lo son. ¿Vale? Entonces, claro, ella quería, vuelve, vamos a estar juntos, tal, y claro, mi papá, yo todavía estoy estudiando, tengo que terminar de estudiar, tú aquí donde estás conmigo no estás haciendo absolutamente nada, o sea, tenemos una hija en común, ve con nuestra hija, ¿sabes? Y pues, ya después de ahí ellos ya no tuvieron relación. Hay que decir que el amor de la vida de mi madre ha sido mi padre. Hasta el sol de hoy mi madre ama a mi padre. Porque es el amor de su vida, eso lo tengo clarísimo. Que bueno, hablaremos más tarde de eso, pero vamos a ir un poco más allá. Claro, tu padre lo que estaba intentando hacer ver a tu madre es que estuviese en casa contigo, pero él tampoco, cuando tenía a lo mejor tiempo libre, fines de semana, tampoco estaba en casa contigo Eso. cuidándote. Es decir, él estaba intentando hacer ver a tu madre que estuviese en casa, pero él desde la distancia, es decir, Claro, nunca desde la cercanía. Es como con qué moral, Claro. básicamente, ¿sabes? Claro. O sea, yo te mando a que tú vayas, pero yo sí me quedo aquí. Entiendo que tenés que estudiar, porque, o sea, yo hoy en día entiendo que eran adolescentes, que de repente yo en Correcto. esa posición hubiese tomado otra decisión completamente distinta, o sea, no lo sabemos, pero es verdad que con qué moral tú le dices a alguien, vete tú, que yo me quedo aquí. Y claro, tú empiezas a crecer en esa casa de tu abuela, entiendo que con mucho amor por parte de tu abuela, pero tú empiezas a ver cosas que no te cuadran. Es decir, mamá no está en casa muchas veces, papá casi ni lo veo. No, de hecho mi madre llegó a un punto que aparecía muy pocas veces. O sea, mi madre aparecía un fin de semana o cada 2 semanas. Yo podía pasar hasta 3 meses sin ver a mi madre, ¿eh? Entonces yo empecé a ver cosas, por ejemplo, los días de la madre, que hacían cosas en el cole. Por mí no iba nadie. Mi abuela trabajaba, ¿cómo iba? ¿Y cómo te sentías? Fatal. Que todos los niños estuvieran a su mamá ahí recibiendo un regalo, apoyándola, y yo no tenía a nadie. Porque ¿quién iba? Entonces yo los regalos los cogí y se los daba a mi abuela, obviamente. Y mi abuela los apreciaba un montón y al final, claro, era mi madre. Y, o sea, ella fue mi madre, ella quien estuvo ahí, o sea, ella quien se calmó una fiebre y quien se quitó el plato de la boca para dármelo a mí, o sea, ella fue quien me sacó a mí adelante. Y eso es algo con el que yo voy a estar eternamente agradecida por eso, pero yo empecé a ver muchísimas cosas y claro, mi papá me llamaba, porque claro, yo ya tenía, se lo habrá dejado estudiar cuando yo tenía 6 años, 7, y mi papá ya vivía otra vez en mi ciudad. Y mi papá era que llamaba a mi abuela y decía, la voy a ir a buscar, ponte tú, el sábado a las 10 de la mañana estoy ahí. Y me dejaba esperando. Y no parecía. Y no aparecía, y ni llamaba. Wow. Entonces, Jodido, porque de repente yo a las 9 de la mañana, ¿sabes?, me levantaba porque sabía que era mi papá, porque las niñas somos de papi, o sea, era mi padre, y yo me vestía, me arreglaba, lo esperaba, y estaba sentada en una sala esperándolo horas, que no llamaba nunca, ni siquiera para decir, mira, no voy a llegar, sencillamente no iba. Entonces eso te queda un daño muy heavy, te queda un trauma, o sea, y eso lleva un trauma de abandono muy arrecho. Perdón por la palabra. no, está bien, está genial, te puedes expresar como tú O sea, quieras. porque al final no tienes una mamá, no tienes un papá, si tienes una abuela que ejerce de las dos, pero no es tu mamá, no es tu papá. Hay un vacío ahí. Y mi papá ni siquiera aparecía ni en las cosas del cole. De hecho, mi papá a mí nunca me pagó un colegio privado, mi papá nunca dio una manutención por mí. O sea, de hecho, yo tuve problemas que con él económicos que hablaremos más adelante. Vale, perfecto. Entonces, claro, vamos a hablar de una niña que desde los 0 a los 6 años se crió sin mamá, se crió sin papá y al final de los
0 a los 6 años es cuando al final todo una vida se empieza a formar, ¿no? Vamos a decir Sí. que hasta los 8 o 10 años podemos decir, pero de los 3 a los 8 es cuando marca esa vida. Claro. Y tú, claro, viviste solo con tu abuela y pobrecita cuando podía estar en casa porque también trabajaba, entiendo, muchas horas. Sí. Entonces, ¿qué recuerdas tú o qué te marcó más cuando eras niña? De decir, esto me ha marcado toda la vida, has hablado del abandono, pero ¿qué más te marcó en ese entonces? Es decir, el pilar fundamental era tu abuela, pero ¿qué más recuerdas de esa infancia o cómo te comparabas con los otros niños de tu clase? Yo creo que compararme con otros niños de mi clase no, pero con mis primas sí. Mis primas son como mis hermanas, pero nos llevamos. Con una me llevo solo un año de diferencia y con otra me llevo meses. Son mis hermanas, las amo y las adoro. Pero claro, había comparaciones. Porque ellos tenían su papá, tenían su mamá, o sea, estaban separados, pero igualmente su papá siempre buscaba por ellas. Incluso a veces yo iba con ellas, ¿sabes? Y era como, joder, qué guay, ¿sabes? O sea, que hay una figura paterna ahí. Entonces, claro, mi tía no vivía con nosotros, pero cada vez que, o sea, nos frecuentábamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y sí, claro, tú te das cuenta de cosas, o sea, no eres tonto, ¿sabes? O sea, te das cuenta de que obviamente ellas tienen cosas que yo no tenía. A nivel, no me refiero a cosas materiales, ¿eh? Me refiero a nivel de que mi tía Cristina es una mujer 100, doña Bárbara le decimos de eso porque ella es recta, pero es una mujer muy culta, es una mujer muy todo y claro, es una excelente madre. Entonces yo veía, también fue una madre para mí, igual que mi tía Vanessa, pero no son mis madres, o sea, hablemos al mismo punto. Son como si lo fueran, pero no lo son. Entonces, claro, cualquier cosa que yo necesitaba, ellas estaban ahí, porque ellas estaban ahí. Y eso es algo que me ha marcado siempre y me va a marcar siempre el hecho de que yo tengo un problema y yo sé que a ellas yo las puedo llamar y yo se los puedo contar. O sea, con mi mamá, de hecho, lo hacía, con mi abuela, lo hacías eternamente, o sea, siempre tenía una receta que hacer y se lo preguntaba a ella. Mamá, ¿cómo hago tal cosa? Mi abuela era chef. O cómo no sé qué, y me pasaba algo bueno, y a quién llamaba primero, a ella. Me pasaba algo malo, le llamaba a ella. Cuando mi abuela fallece, es como, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora es quién llamo? Entonces ahí es cuando te das cuenta y dices, tengo mucha más gente que me quiere, tengo mucha gente que está ahí, que mis tías estuvieron 100%, y me han pasado muchas cosas donde ellas han estado, pero claro, están en la distancia, desde que yo estoy aquí ellas están en la distancia, pero de niñas, es verdad que siempre estaban ahí, sobre todo mi tía Vanessa. O sea, yo me llevaba con mi tía Vanessa 12 años. O sea, cuando yo tenía 6 años, mi tía estaba en su plena juventud, adolescencia total, 18 años. Y ella me llevaba a mí, a todo. O sea, yo iba a salir y ella me llevaba a mí. Ella iba a no sé qué y me llevaba a mí. Era como su... Qué bueno. Era como su niña pequeña, ¿sabes? Su muñeco pequeño. Pero está bien, no está mal. Claro. Está bastante bien. Y de hecho, esto es una cosa que tengo aquí que no se me olvida jamás. Yo tenía que empezar el cole y no tenía útiles. Tranquilo. No tenía útiles para el cole. Y ella, con su novio de ese momento, me llevó a comprar todo. Útiles, el uniforme, todo. Y era porque mi abuela no tenía para comprarme en ese momento, y obviamente mi padre no estaba, mi madre no estaba, tendría, no sé, 10 años con eso. Y eso no se me olvida jamás. Porque es como, o sea, yo hoy en día no sé qué se habrá quitado ella, o él, en ese caso, para poderme comprar todo eso, ¿sabes? No eran cosas económicas, pero es un costo. Claro, y más tú con 10 años eras muy consciente de que no Yo tenías... ya sabía que Claro. pasaba algo, O sea, ya, de hecho, me lo contaron. Pero yo no, o sea, me contaron que mi mamá consumía, pero yo no entendía ¿El qué? el qué. Claro. De hecho, no recuerdo ni siquiera quién me lo contó. Pero sé que no me lo contó alguien de la familia. Me lo contó otra persona. Pero no me, o sea, cuando a ti te dicen, por ejemplo, tienes 10 años y te dicen, no, es que tu mamá nunca, porque claro, yo entendí porque mi mamá nunca estaba, ¿sabes? O sea, aceptaba más que mi papá no estuviera,
pero no o sea, no entendía cómo era que mi mamá no estaba. Porque tu padre en sí tenía como una medio justificación, ¿no? De Digamos. estudiar fuera, estudiar lejos, Exacto. por eso no estaba, pero que mamá no estuviese sabiendo que a veces venía a casa. Es que la veía, lo que pasa es que claro, después mi abuela y ella discutían muchísimo, porque ella venía a casa, me estaba un día hoy y desaparecía el microondas. Ok, desaparecían cosas. Pero porque obviamente necesitaba para poder venderlas y costearse sus vicios, ¿sabes? Mi abuelo, su padre, el que me llevaba bastante mal, por cierto, gritaba muchísimo, muchísimo, y a mí, de hecho, hasta el sol de hoy me molesta la gente que grita y habla, gritaba, me molesta. Y cada vez que la veía a ella, y nos veía a nosotros, porque nos iba a casa de mi abuela, ella, digamos, se la quitaba encima con dinero, ¿sabes? Como para, no me molestes, toma, ¿sabes? En cambio mi abuela era, por favor, que no sé qué, que quédate aquí, que... Y de hecho ahí fue cuando empezamos, bueno, empecé yo a... Ella entró en centros de rehabilitación. Ok. En Venezuela se llaman hogares CREA, ¿vale? Hay un montón. Y empezó a ir a estos centros. ¿Qué edad tenías tú? 10 años, creo. 10 años, entiendo que ella entonces ya tendría 25, Sí. 20 largos, ¿no? 24, 25 años. ¿Y ella fue de forma personal, fue consigo misma o obligada? Bueno, Porque cambia el tema. parte y parte. Vale. Vale, o sea, sí, es verdad que quiero salir, sí que es verdad que quiero ocuparme de mi hija, quiero ser madre, bla, bla, bla. Y otra parte, mi abuela, ella, pero el vicio al final. ¿Y tú ahí la seguías aceptando como madre? ¿En ese Sí. momento? Sí. De hecho, mi abuela, o sea, yo tenía un vínculo con ella, o sea, eso es un vínculo que viene desde de la gestación, tú no se rompe tan fácilmente. Pero es verdad que yo no era que no quería estar con ella, es que no quería compartir ese tipo de cosas con ella porque no tenía ninguna, o sea, aunque eso es un vínculo que se crea en la gestación, tú vas alimentando ese vínculo. Y si tú ese vínculo no lo alimentas, obviamente sí está ahí, pero no es algo que necesites. Y mi abuela me obligaba a ir con ella a estos centros de rehabilitación. Muy duro. Y yo, claro, la veía, o sea, la veías bien, porque estaba bien, porque había pasado el mono, porque obviamente ellos pasan por un proceso. Y la veías bien, pero claro, ella se quedaba ahí. ¿Sabes qué te quiero decir? Y cuando ella salía de ahí, estaba una semana, 2, bien, y volvía a caer. Claro. Y pasaba otro proceso más. Entonces de hecho hay un lugar que me acuerdo exactamente que quedaba, como decirte, a 45 minutos de Valencia, de mi ciudad. Se llama Maracay, ese sitio. Y yo ese día me sentía mal en un día de las madres. Y mi abuela me obliga, o sea, vamos a verla. Porque ya ve que estaba en mi ciudad, ya no podía estar porque ya había estado durante un tiempo y es como que cubres un cupo, ¿sabes? Y me acuerdo que me sentía muy mal y claro, mi abuela hablando con ella, no sé qué tal, y yo estoy en una banca, pues como en un banquito sentada y le digo a mi mamá, tengo mucho frío, me siento muy mal. A mi abuela, obviamente. Mi abuela me toca y yo tenía casi 40 de fiebre. Salí de ahí, no me tomé nada, me dijo, no, nos vamos porque tenía mucha fiebre, nos vamos. Salí de ahí, se me quitó todo. Era el estar ahí, o sea, estar ahí físicamente me mataba tanto a nivel mental que mi cuerpo automáticamente lo somatizaba sintiéndome mal. No era el hecho tanto a lo mejor de ir a estar con tu madre, sino dónde estaba, porque a lo mejor lo veías tú como, ¿cómo decirlo? Como una cárcel, ¿no? Sí. Y tú te sentías que ella era una interna y luego, claro, cada vez que te ibas era un abandono. Es decir, porque tú dejabas a tu madre allí. Volvías a romper, o sea, ¿sabes? Te volvías a romper el hecho de que ya no estás ahí. O sea, que ella no se va a ir contigo, que ella... Y claro... ¿Cómo te sentías tú cada vez que salías de allí? Tanto como entrabas como cuando salías. Cuando nosotros llegábamos, o sea, cuando íbamos hacia ellos, yo siempre me ponía muy, muy nerviosa. Pero como si fueras a ver algo que siempre has deseado ver, ¿sabes? Con muchas ganas. Pero yo llegaba ahí y o sea, la moral se me iba al suelo. O sea, era verla
muchas veces verla cabizbaja, en plan de qué mal estoy, ¿sabes? O sea, aunque yo hubiese pasado el amor y todo lo que tú quieras, físicamente se veía mejor, pero yo no me sentía bien ahí. O sea, era como no entiendo qué hacemos aquí, ¿sabes? Y mi abuela era siempre apoyándola, dándome, o sea, a entender que estábamos ahí por una razón, obviamente sin explicarme, porque mi abuela siempre tuvo mucho tabú con decirme por qué íbamos a eso, ¿sabes? O sea, aunque yo tuviera 10, 12 años, para ella era, no, o sea, era como que si no te lo digo no está pasando, ¿sabes? Porque mi abuela era maravillosa, pero tenía esa... A veces escondemos las cosas por no hacer daño al niño o a la niña. Sí. Y yo creo que a la larga es peor, porque luego, como no compartes la situación real, tú la vas descubriendo, te haces tu película y es peor. Yo creo que aunque seas un niño o una niña hay que contarlo, pero claro, cada persona lo hace a su forma. Obviamente, y educa a su forma. Cada persona obviamente somos distintos y es complicado. Cuando yo salí de ahí, para mí era bien, porque yo salía de ese sitio donde me parecía tan deprimente, hoy en día viéndolo en retrospectiva. Pero es verdad que otra vez ella se queda ahí, ¿sabes? Otra vez me voy sola, o sea, vivo con mi abuela, pero al nivel de que mi madre no está aquí. Entonces eso lo repetí 1000 veces. Y ya a los 13, 14 años sencillamente me dejó de importar. Ella también dejó de ir. Y a mí me dejó de importar. La veía muy esporádicamente. Ella dejó de ir al centro. A los centros. A los centros, ya dejó de ir y empezó a consumir otra vez. Y claro. Y podía pasar sin verla 6, 7 meses. Entonces ya dejó de ser. Es decir, en la adolescencia, totalmente. Normalmente que nos refugiamos más en nuestras amistades, en nuestro grupo cercano, ya mamá y dejó de ser importante para ti, entiendo. Totalmente. Ella lo único que hacía, que eso sí lo recuerdo clavado, todos los días de mi cumpleaños me mandaba un ramo de flores. Era lo único. Mi abuela le consiguió trabajo 1000 millones de veces. Duraba 2 días, como mucho. Iba a casa, a lo que te digo, o sea, llevarse cosas. De hecho, me acuerdo una vez, yo tendría 13 años, creo. Le quité las llaves y se las escondí, para que no se fuera. Me quemó con cigarrillo para que se las diera. Me quemó con cigarros en la mano. Para que le dieses las llaves. Buah, a ese punto, ¿no? A ese punto de necesito ir a consumir, ¿sabes? A ese punto de vicio. Es muy heavy. Buah. Y tú ese día lo recuerdas... Como si hubiese pasado ayer. Y a partir de ahí yo dije, se acabó. O sea, hasta aquí. Hasta aquí te ayudo, hasta aquí... Pero claro, son... no quiero decir chantajistas, porque no son chantajistas. ¿Saben cómo? Son manipuladores. Son muy manipuladores. La gente que consume es muy manipuladora. Entonces intentan hacerte chantaje emocional para que tú sigas como... O sea, es como que yo quiero salir, quiero ser lo que tú necesitas que yo sea para ti, en este caso ser madre, pero en el momento que tú me das esto de confianza voy a traicionarlo. O sea, ¿sabes? Yo ya llegó a un punto que me di cuenta que lo iba a traicionar constantemente, pero me hizo chantaje emocional muchas veces. En plan de yo quiero salir, yo quiero tal, yo quiero hacer esto por ti, yo necesito ser otra persona, necesito ser mejor persona, necesito ser mejor mujer, mejor todo, y a la final terminaba volviendo al mismo punto. Entonces era como que, ¿ya para qué te voy a ayudar? ¿Y crees que esos patrones, tanto de tu padre como de tu madre, los utilizaste tú inconscientemente con tus amistades? En época adolescente, cuando estamos aprendiendo a quién ser. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, esa manipulación que tú hablas en tu adolescencia, con amigas, con novios, la forma de ser de tu madre que a veces repudias, sin querer ese patrón se repite, ¿no? Se ha demostrado que las herencias de los patrones de papá, del abuelo, de la abuela, de quien sea, los vamos repitiendo generación tras generación. ¿Tú repetiste algo con tus amistades? Yo pudiera decir que no. Vale. Porque acuérdate que mi abuela era mi pilar. O sea, claro. Mi abuela era que me... O sea, sí estaban esos patrones, pero como eran unos patrones que yo no... O sea, yo los veía, pero yo no los vivía directamente, me explico, porque yo no... O sea, yo tenía con ella... De repente la veía hoy y pasaba un mes y yo la volví a ver, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero sí desarrollé un patrón de... O sea, un nivel de miedo al abandono terrible. Que eso
me jodía a nivel de pareja, muchísimo. Claro, hablamos que con 14, 15 ya empezabas a tener tus Claro, primeros a los novios. 15 tuve mi primer novio y claro, yo tenía un miedo al abandono terrible. Ujú. Pero terrible, por el simple hecho de pensar que, o sea, que otra persona me iba a abandonar, ¿sabes? Era muy, muy heavy y de hecho, ya más adulta, mucho más adulta, incluso estando aquí me di cuenta, yendo a la psicóloga, de una cosa muy, muy puntual, que cuando las cosas me iban muy bien, yo me autosaboteaba las relaciones. ¿Por qué? Porque no me podía ir algo tan bien. Entonces, Porque cuando estaba te iba muy bien, acostumbrada. eras tú la que cortaba la relación para que no te hiciesen daño luego. Claro, me autosaboteaba porque ¿qué pasa? Toda tu vida, nada, o sea, sí está mi abuela y todo, pero quiero decir que en mis relaciones personales directas, que eran mi mamá y mi papá, no estaban. Entonces, cuando algo me iba muy muy bien, yo decía, alguien me va a hacer daño. Es como un patrón es un escudo que te haces, ¿sabes? Bueno, y es lo que pasaba con tu madre. Tu madre te hacía ver que todo iba bien, que te quería, que no sé Y qué. después se largaba y después pasaba. Entonces, claro, te haces un autoescudo. Entonces, yo me hacía ese autoescudo. Y cuando las relaciones me iban bien, yo decía, algo va a pasar. Y antes de que me jodan, yo te jodo a ti primero. Claro. Autosaboteaba todas mis relaciones. Entonces, claro, obviamente yendo al psicólogo entendí que eso tenía un patrón por un patrón de abandono. De hecho, se llama abandono monoparental. En este caso es biparental porque son los dos. Buah, claro. Es que si ya uno debe ser duro, los dos, claro. Entonces era como, sí, mi madre es mi vida y es mi todo, pero porque, o sea, mi miedo era cuando las cosas me van bien, alguien me va a hacer daño o alguien se va a largar y volver a quedarme sola. Porque era eso, el quedarme sola, el estar totalmente, o sea, volver al abandono. Aunque tuviera amigas, aunque tuviera mis primas que eran mis hermanas, aunque no es lo mismo. Entonces yo ya creaba iba creciendo ese trauma, ese miedo, ese trastorno, digamos. Claro. Iba creciendo. Y claro, yo me vine a dar cuenta ya, imagínate, de adulta, yo vine al psicólogo aquí en España. Claro. Entonces, Y entiendo que en toda tu adolescencia tu abuela estuvo. siempre. Siempre estuvo. Y te estuvo apoyando. Yo trabajaba desde que tenía 16, pero trabajaba porque, no porque necesitaba, o sea, a ver, sí necesitaba, pero mi abuela me cubría todos los gastos y a mí yo quería empezar a salir, o sea, ir al cine con mis amigas, comprarme compresas o lo que fuera, y yo no quería pedirle dinero a mi abuela. Me sabía mal porque ella ya mantenía todo, ¿sabes? Entonces yo empecé a trabajar en una agencia como animadora de fiestas o cubriendo puestos en algunas fiestas y tal. Y después ya iba al colegio igualmente, o sea, iba al bachillerato. Y luego trabajaba, o sea, trabajaba por la mañana en un estacionamiento y estudiaba por la tarde. Me gradué cuando tenía 16. Y empecé la universidad a las 2 semanas de haberme graduado. O sea, yo a los 22 ya estaba graduada con una licenciatura y no ejercí, es verdad, nunca ejercí en mi profesión. O sea, hice de community manager y todo esto, pero el periodista como tal no, porque en ese momento teníamos represión gubernamental, estaba todo este tema, se estaba hablando que esto, yo tengo 35, fue a los 22 años. Claro. Sí, sí. Y entonces trabajaba en tiendas y cosas así y bien. Y de hecho llegó un punto cuando yo antes de venirme, 10 años antes de venirme, o 6 años antes de venirme, yo mantenía la mitad de la casa. Mi abuela ya no trabajaba, claro está. Claro. Yo mantenía la mitad, pagaba servicio, la comida de hecho. O sea, mi abuela compraba lo que era verduras y cosas secas y yo compraba carne, pollo y las otras cosas que a mí me gustaban, por ejemplo, salchichas, atún, no sé, cosas que ya no iba a comprar, que las compraba yo. Claro. De hecho, eso llevaba muchos temas cuando iba a mi madre. Cuando tú pasas, porque mi madre llegó a un punto que no solo eran estupefacientes, era alcohol también. Bueno, era todo. Entonces, claro, porque al final eso va de la mano. Y cuando pasaba 2 días, ponte tú que llegó un tiempo que vivió con nosotros, como 3 meses o más, no recuerdo ahorita. Se perdía 2-3 días. Llegaba, claro, llegaba con una resaca que se iba a morir de la muerte. Claro, esos 3 días consumías, bebías, no comías. ¿Qué pasaba cuando te recuperabas? Que comía de todo. Se comía media nevera. Claro. Entonces yo me enfrentaba con ella, ¿sabes? O sea, yo decía, yo no trabajo para ti. Yo no te voy a mantener a ti. Estabas haciendo el papel de madre. Básicamente. Con 18 o 19 años, tal vez. O quizás sí, entre 19 y 22 años, más o menos. Que no O sea, te a veces yo tocaba. no trabajo para ti, o sea, es que no trabajo para ti. O cosas que en plan de...
una tontería, ¿eh? Te compras este vaso de agua y lo guardas en la nevera porque quieres tomarte este vaso de agua. Es para ti. Todo el mundo sabe que es tuyo. Llegaba yo y esto ya no estaba. Y era, o sea, ¿es en serio? Llegas hasta el punto que ya te da igual todo, ya pasas de todo, como regalarte cosas y robarte esas cosas que te ha regalado. Sí, como ¿sabes? por ejemplo, ¿qué te regaló? Una vez me regaló una videocámara, de hecho. Y yo compré era de discos de estos, de cinta. Uh-huh. Ya no es como ahora. Y me acuerdo que me hizo mucha ilusión. Me hizo muchísima ilusión. De hecho, viajé con mi padre. Bueno, ahora te contaré. Viajé con mi padre a Maracaibo y me lo llevé a otra ciudad y tal. Y grabé cosas porque mi abuelo lo conocí cuando tenía 10 años, mi abuelo paterno. Y fuimos hasta allá a visitarlo y todo esto. Y cuando volví, me acuerdo, le digo a mi abuelo, un día te muestro lo que grabé, la cinta y tal, no sé qué. Y voy a buscar la cámara y no está. Y ella había estado el día anterior en casa. Se ha olvidado. Y entiendo que tú escondías tus cosas, ¿no? Hasta Sí. el punto de esconderlas donde fuese. Para que ella no se llevara. Y aún así O sea, mi abuela no tenía las joyas, las tenía escondidas, las 3 o 4 joyas que tenía. De hecho, yo pedí a los 20 y algo, sí, le pedí a mi papá, le dije a mi papá, ¿dónde están los anillos vuestros de bodas? Porque yo quería fundirlos y hacerme un anillo para mí. Porque, para bien o para mal, de ellos dos nací yo, ¿sabes lo que quiero decir? Y mi papá me acuerdo exactamente que me dijo, preguntar a tu mamá que lo vendió para consumir. Ostras. ¿Sabes? Era como, uff, qué duro, ¿sabes? Yo lo decía con normalidad. Sí. Yo con mi papá para mí es mi padre, lo amo y lo adoro, pero siempre fue más como un colega, ¿sabes? De más adulta, obviamente lo veía más, nos llevábamos mejor, había un acercamiento, nunca en plan de, uy, nos vemos todos los días, no, de hecho no, pero nos veíamos más veces al año. Compartí un poquito más con él, con mi tío, con su madre, mi abuela paterna, perdón. Y cuando yo me graduó de bachiller, de hecho tuvimos una discusión muy muy grande porque yo quería estudiar en una universidad que era privada. O sea, mi carrera no la daban en la pública. Yo había entrado en la pública, ¿eh? O sea, había entrado por prueba de admisión en educación, de hecho. Pero yo había aplicado para educación y para abogado. Y había entrado en educación, pero yo no quería estudiar educación, yo quería estudiar periodismo. Entonces, que se llama Comunicación Social en Venezuela. Era una universidad privada que no era tan cara. A ver, era cara, pero no era tan cara. Entonces yo lo senté a él y le dije, mira, tú no me has pagado un colegio privado, tú no me has pagado una secundaria privada. Yo te pido que me ayudes a pagar la universidad. Mi abuela me dice, y se lo dije así, mi abuela me dijo que me paga la mitad. Pero la matrícula, que es lo más duro, págamelo tú. No. Si tú quieres estudiar en una universidad pública. Yo le dije, ¿pero qué te cuesta? Si no, tú no me has pagado una manutención. Si yo te denuncio, porque ahí fue cuando ya me calenté, y si yo te denuncio, porque tú puedes denunciar a la LORNA, que es el servicio del adolescente, el niño y adolescente y tal, te quitan tu sueldo, te embargan tu sueldo. Y me lo dan a mí, por todo lo que me has dado todos estos años. Entonces tú decides. Bueno, pero es que ya no puedo. Entonces yo le dije, mira, mientras te lo piensas, ya le había dado una invitación para la graduación. Le dije, dámela. Y se la dio a su hermano, a mi tío. Le dije, no vas a mirar. Y mi padre no fue mi graduación. Porque yo se lo quité. Porque tampoco había estado ahí a nivel económico, ni presencial, ni ayudándote, ¿no? No, o sea, mi papá sí estaba, pero como le digo, tú no me has comprado una cartulina a las 6 de la tarde cuando te acordabas de que tenías que llevar la cartulina al colegio, tú no me comprabas unos útiles, tú no me comprabas una carpeta, tú no me comprabas, o sea, nada. Y tampoco estabas ahí para vamos a hacer una tarea, claro. ¿Sabes? Y que al final estás pidiendo dinero para seguir estudiando algo que te gusta. Exacto, tampoco es que no te lo estoy pidiendo para gastármelo en chuminadas, ¿sabes? Claro. O sea, es porque algo me gustaba y quería estudiar eso. Claro. Y claro, ahí pasó una situación cuando ya yo presenté la prueba y quedó admitida en la universidad. Mi abuela me dice, yo te puedo dar la mitad, yo no te lo puedo dar completo. Era pasta, o sea, no era mucha pasta, pero era pasta. Pero claro, allí como está la situación y todo... Ella me dice, yo te puedo ayudar, pero claro, yo no te lo puedo pagar completo. Y aparece mi mamá y me dice, no, yo hablé con mi papá, mi abuelo tenía pasta, o sea, era prestamista, tenía pasta. No mucho, pero tenía pasta, estaba mejor que nosotros, digamos.
Y ella le dice, ponte tú que la universidad, vamos a poner un ejemplo en euros, porque en bolívares ya no puedo hacer una conversión monetaria. Vamos a suponer que la universidad costaba la matrícula 600 euros. Ella le pedía a su padre 1.200 euros. Eso yo me enteré años después. ¿Eso tu madre? Mi madre a mi abuelo. Eso me enteré años después, no me enteré cuando sucedía. Y claro, ella me daba a mí, digamos, la mitad, o sea, mi abuelo me ponía 300 y ella me daba 300. Y se quedaba 900. Claro, pero eso yo no lo sabía. Hostia. Pasa un año, o sea, pasa un semestre, un segundo semestre, un tercer semestre de la universidad. Un día llegando yo a la universidad, está mi abuelo debajo de casa, en el coche. Y mi mamá estaba hablando con él, no, sí, porque hay que pagar estaban hablando de mí, de pagar el dinero. Y mi abuelo me para y me dice, ven aquí. Y mi mamá, no, que tiene que comer, que tiene que... Y yo, ¿qué quieres? Pues mi abuelo me llama para atrás. Y me dice que muéstrame las notas y tal, y yo... ¿Qué notas te voy a mostrar? ¿Por qué te tengo que mostrar notas? O sea, ¿por qué tengo que justificar? Que así que el dinero que te estoy dando te lo está... Uso una palabra, te lo estás rumbeando. O sea, como que me lo gastaba en fiestas y vainas. Y yo... No. Si lo que me da son 300 euros. No. ¿Cómo que no? Si yo a tu mamá le doy 1.200. Y yo, pues, esos 1.200 yo no veo. Yo veo esto. Y yo tenía facturas en la universidad cuando pagabas. Porque tú pagas la matrícula el primer mes y después vas pagando ¿Y tu mensualmente. madre en ese momento que le estabas enseñando todo, qué hacía? No sé dónde meterse. No, porque es que yo mi mamá aparte de mi mamá no se la dio ese mes y yo se la tuve que dar y yo, no. O sea, porque mis gestiones en la universidad las hacía yo, ya tú no necesitas un adulto, ¿sabes? Claro. No. Claro, se quedó sin el dinero. Y ahí mi abuelo me dijo, no te pago más. Encima lo pagó contigo. Y claro, ahí llamé a mi papá y le dije, mira, me da pena, necesito que me pagues a la universidad. No puedo más. O sea, le dije, yo había dejado de trabajar. Pero ¿y tu abuelo por qué no te daba a ti directamente el dinero que tenía que pasarlo por tu madre? Bueno. ¿Por qué no decía, oye, toma, el dinero de la universidad? Bueno, ten en cuenta que yo tenía 18 años ahí. ¿Cuándo empezaste la universidad? Era a los 16. Tenía 17, no llegaba a los 18 todavía. Pero tu abuelo también podría haber ido directamente a la universidad Sí, a pagar la mensualidad. Decir, pero ¿cuánto es? No, él jamás iba a ir a eso, aparte de la universidad quedaba lejísimo. Él también era muy cómodo. Y Claro. también consumía alcohol. Ah, vale. Sobre todo los fines de semana. De hecho, mi abuela se separó con él por esto del alcohol. El alcoholismo. Entonces, ¿crees que el patrón de tu abuelo lo heredó tu madre? 100%. Sí. 100%. Porque entiendo que tu madre, no por justificar, pero también vería cosas cuando era niña, ¿no? Sí, claro. 100%. Inclusive, mi abuela era una persona muy violenta. Muy violenta. Hacia tu abuela. Y hacia sus hijas. Era muy violento. Incluso varias veces intentó pegarme y yo, ¿sabes? Es que y después, yo por eso no me gustaba ni siquiera cuando íbamos a comer con él, porque yo comía muy lento, ¿vale? Yo era una niña que comía muy lento. De hecho, mi abuela me calentaba la comida 3-4 veces y me decía, ¿por qué no comes? Tonterías de niña, ¿no? Y él me acuerdo que cocinaba mucha carne, muchísima carne, y me metía, o sea, me cortaba la carne en trozos así, que yo era la boca así, ¿sabes lo que te quiero decir? Y pasaba media hora masticando ese trozo de carne, porque no podía tragármelo. Y me gritaba. Y entonces era como que, ¡come! Entonces, ¿sabes? Que como que te va a pegar y yo esquivaba. Y después yo no quería nunca quedar con él por esa misma situación. Porque no ser muy agresivo, o sea, era agresivo, por donde lo mirabas era agresivo, entonces yo no quería nunca quedar. Entonces, claro, a partir de ahí ya mi papá, bueno, empieza a pagarme la universidad completa, o sea que muy bien. Yo ahí no trabajaba porque mi abuela me dijo, prefiero que estudies a que trabajes. Vale, ok. Y yo cuando ya llego al 10º semestre, me dice que no puede más, que pues qué. Entonces yo le dije, mira, obviamente en el 10º semestre tienes que pagar un poco más, porque ya es el final de la carrera, tienes que pagar toga, birrete, acto de grado, todo esto. Y ¿estaba trabajando ahí? Creo que sí, estaba trabajando otra vez en una tienda.
Y eso me lo pagué yo, o sea, todo gabinete, todo eso me lo pagué yo porque él me dijo que me podía dar la matrícula, que no más, que era demasiado. Entonces yo pasé los últimos, digamos, los últimos 4 o 5 meses de carrera me lo pagué yo. Que ya estabas acabando, era el 5.º año, ¿no? Allí. Sí, esos son 10 semestres, Vale. que son 5 años. Entonces, claro, ahí tenía una pareja con la que duró 8 años, de hecho. ¿Tu padre? No, yo. Ah, tú tenías una pareja, sí, que él me compró el vestido de la graduación, los zapatos, su madre y su hermana me llevaron a comer el día que me tuve la graduación. O sea, como que, ¿sabes? Porque el día de la graduación, de hecho, lo hicimos en su casa de su madre, lo celebré en su casa de su madre, pero el día que presenté la tesis y todo, fueron ellos que me llevaron a comer como para, ¿sabes? Me llevaban muy bien. Claro, mi padre sí ha tenido novias a partir de ahí, unas cuantas, tampoco, no eran esenciales. Cuando yo ya tengo, es que no recuerdo, creo que 22, 23. No, miento, antes. Mi padre decide divorciarse de mi madre. Tiene una novia, que vendía a su esposa, y ella, o sea, se van a casar. Ella tiene que salir de su casa casada. Y mi padre se necesita divorciar de mi madre porque sigue casado con mi madre, claro está. Y mi mamá se montó la película, porque se la monta ella, de que le voy a pedir si se quiere divorciar todo lo que no te ha dado y tal. Sí, como si fuese para ti. Y yo, mira, yo tengo 18 años, legalmente, a partir de los 18 años no está obligado absolutamente a nada. O sea, es que no tiene nada, o sea, no te debe nada a ti y a mí tampoco. Entonces déjate de estupideces y firmar el divorcio y ya está. Bueno, ellos quedaron un día tal, y ella tenía que ir al juzgado a firmar el divorcio y tal. Bueno, volví a casa con un drama terrible. Porque era el hombre de su vida, porque no sé qué. Sí, ahora, ¿no? Y ella sí, venga. Después de 20 años se da cuenta. Y entonces empezó los cumpleaños que mi papá iba con la que es su esposa, me montaba pollos ella, mi madre. Me montaba pollos. Porque, a ver, es la mujer de mi padre, ¿qué crees que haga? ¿Lo trato mal? No. ¿Por qué? ¿Porque tú tienes una obsesión enfermiza con mi padre y porque sea el hombre de tu vida y todo lo que tú quieras? No. La trataba normal. Y como ella iba a mi casa, porque obviamente había un cumpleaños, pues me montaba pollos mi madre. Se metía en el cuarto a llorar, pero y no a llorar en plan de... No. Escandalosamente, para llamar la atención. Era un llamado de atención. Y ahí seguía, entiendo, tu madre con las adicciones, seguía con Sí. todo. Y tú, entiendo, claro, con 21 o 22 años ya pasas... Al final lo que quieres es largarte de ahí, ¿no? Entiendo. Básicamente. O sea, es como que mientras menos la vea, tal. Ella empieza se muda cerca de casa con el que era su pareja. Peor, o sea, un tipo que era agresivo, que había salido de la cárcel, o sea, todo mal. Un día, yo no me había graduado todavía, iba a la universidad y mi padre me llama. Y me dice, ¿cómo estás? Y no sé qué, ¿has comprado el periódico hoy? Le digo, no, porque voy tarde. Ahora antes de coger el taxi paso, lo cojo y porque ese iba tarde y cogí el taxi no sé si iba al trabajo. No recuerdo si iba al trabajo o iba a la universidad. No recuerdo, ¿eh? No, creo que iba al trabajo, creo que ya me había dado. Y yo le digo, me dice, bueno, compras. Y el carajo, voy a comprar el Nacional. Y yo, vale, ok, entonces, ¿qué estás? Paso por el kiosco, compro el pan, cojo el taxi y me voy. Voy en el taxi y yo tengo una costumbre que yo leo el periódico de atrás hacia adelante. Y atrás son sucesos. Una foto de mi madre de espaldas. Mi madre tenía un tatuaje aquí que dice incicatrizable. La habían metido, o sea, estaba en la cárcel. ¿Por? Tontería. O sea, porque es tonta. Ella es tonta. Se había robado un coche, pero en Venezuela pesa más que lleves droga a que mates a una persona. Ostras. ¿Vale? Entonces ella tenía posesión, no solo tenía posesión de droga, se robó un coche bajo los efectos del alcohol y estrelló el coche a las 2 cuadras. Hostia. Pero llevaba, entiendo, droga de consumo propio. No lo sé. Pero bueno, que la pillaron con... Que la pillaron, entonces claro, yo veo esto
me quedo en shock y llamo a mi abuela. Le digo, ¿tienes algo que contarme? No. Y yo, te lo voy a volver a preguntar. ¿Tienes algo que contarme de mi madre? Pero si a ti no te importa. Pero no crees que no debo de saber para no enterarme por otro lugar. Ni a esa altura tu abuela te contaba las Porque cosas. mi abuela quería protegerme. Claro, pero... Hoy en día lo entiendo, pero me molestaba. Claro está. Y cuando me dice, ¿por qué? Y le digo, ¿por qué sale una foto en el periódico esta presa? ¿No te parece que eso no te...? Bueno, a ver, sí, pero... Ya. ¿De verdad? ¿Y cómo te sentías en ese momento que estás en el coche, con el diario, llamando a tu abuela, con el estrés de ir a trabajar? Fatal. Fatal. Porque es como... ¿En serio? ¿Cuánto más tenemos que pasar? ¿Cuánto más tiene que sufrir mi abuela? Era básicamente porque mi abuela sufría por esto, ¿sabes? O sea, mi abuela ya se había comido años y años de tener que ir arreando con ella. O sea, ¿es en serio? Tienes que seguir cagándolo una vez más. Y es al punto de que esto me pasó en la universidad. Un día van unas amigas a casa y tal. Y la vecina del primero era amiga de la mamá de esta amiga de la universidad. Y le ha dicho que quede mejor en tu casa. Porque es que la mamá de ella consume. Y eso delante tuyo. Es duro. Es como que, o sea, también tiene que afectar con quien yo me relaciono por ti. O sea, por tu culpa tiene que relacionar todo esto. No está bien. No está nada bien. Claro. Y bueno, los comentarios a lo mejor de no vayas con esta niña, que su madre es tal o que tal. Ha de ser complicado. Entonces, claro, ella pasó presa. Nunca la fui a ver, ¿eh? Mi abuela iba cada domingo a llevarla. O sea, mi abuela pagó mucho para que ella quedara en calabozo y no fuera a la cárcel de mujeres. Pero llegó un momento que ya la llevaron, obviamente tenías hasta un límite de tiempo. La llevaron y mi abuela iba a visitarla. Se cogía 2 autobuses y un metro para poder llegar a verla. Yo nunca fui. Porque al final tú ya habías pasado la situación de ir a los centros de adicción. Y volver a repetir. Y como se lo dije, me acuerdo, el día de su cumpleaños lo pasó, mi abuela iba y me dijo, ¿no quieres venir? Es su cumpleaños. Le dije, ¿por qué la premias? Le dije, ¿eso es que no te estás dando cuenta? La estás premiando por lo que ha hecho. A ir a verla, a llevarle, que le he comprado un pantalón. Es que, a ver, la estás premiando por lo que ha hecho. Y por eso sigue haciendo lo que le da la gana. Sale de la cárcel y a ella le detectan hígado graso. No, hoy en día el 90% de la persona tiene grasa en el hígado por los medicamentos que tomamos y por un montón de cosas, pero claro, ella por alcohol y por drogas. ¿Qué pasa? Es verdad que el hígado no se regenera, pero si tienes grasa en el hígado no te lo quitan completo, te quitan una parte. Pues ella empezó a decir que tiene cáncer. Que tiene cáncer, que se iba a morir. Y un chantaje emocional, y un día viví en casa en ese momento. Me le encaré. Y le dije, que no te vas a morir, deja de hacer chantaje, no te vas a morir. Te van a quitar una parte del hígado y ya está. Pero si sigues bebiendo como lo haces, pues sí te vas a morir. Las cosas como son. Entonces, claro, ella fue como... Cuando yo estaba delante... Eso estamos hablando que ella ha pasado ¿cuántos años en la cárcel? No sé. ¿6? No tanto. No tanto. No tanto porque salió por buena conducta y tal, pero tienes que... Sale como... ¿Cómo se llama esto? Cuando tienes que ir a presentarte. O sea, ella va La condicional. Ella va cada mes a presentarse, a firmar en el juzgado que está en el Claro. país, porque no puede salir del país. De hecho, no te dan pasaporte porque no puede salir del país. Claro. Ten en cuenta que en Venezuela las cosas se empezaron a complicar. Claro. Económicamente hablando, ¿vale? O sea, seguridad también. En Venezuela se empezaron a complicar todas estas cosas. Bueno, ella se opera, pasa el día en casa, deja de beber porque obviamente después de la operación y no sé qué y tal, no puede beber. Si consumía o no, lo desconozco totalmente. Yo a los 24, sí, se habían ido mis primas a Chile, las dos. Vivíamos mi tía Cristina, las hijas de mi tía Vanessa tiene 3 hijas. Tía Vanessa siempre ha sido un poco... O sea, tuvo una pareja con la que tuvo las primeras 2 niñas, de hecho vivió aquí en España y se devolvió porque se sentía sola. Y después tuvo otra niña, Valeria. En fin.
ella vivía con mi abuelo los últimos años. Pero mi tía es verdad que tuvo su primera hija a los 20 años, mi tío no. Y un día me encuentro con que me deja a las 3 niñas en casa, y mi abuela y yo, y mi tía. Esas niñas tienen que comer. Esas niñas tienen que ir al cole. Esas niñas necesitaban una mamá. Esas niñas necesitaban alguien que las guiara. Pues me tocó. Te tocó a ti. Porque tu tía entiendo que se marchó, ¿no? Mi tía, bueno, O tu tía era. era mi tía. Mi tía quería vivir. Quería salir, quería vivir. Entonces, claro, estas niñas hoy están en Málaga. Yo fui el año pasado y hubo un comentario muy curioso que le dijeron a David, mi pareja, no sabemos cómo llamarte. Si padrastro, cuñado o tío. O sea, a ese nivel, ¿sabes? Porque esas niñas yo las senté a hablar de todo. En plan de tener un problema y esas niñas me llaman a mí. Sobre todo a María José, la del medio. O sea, en plan de... ¿tienes un novio? Cuéntame, ¿sabes? O sea, puedes hablarme hasta de sexo si quieres. Que tengan esa libertad de hablarme de cualquier cosa, que yo estoy ahí. Que eras como su madre, vamos. Su madre, su amiga, su hermana, lo que ellas necesitaban que yo fuera, yo lo estaba haciendo y claro, yo las mantenía. Pero llegó un punto que yo no podía. Entonces llamé al padre de la pequeña que cuidaba a las otras dos como si fueran sus hijas también. Y le dije, mira, yo me está pasando esta situación y necesito que nos ayudes, que ayudes a mi abuela básicamente. Porque yo no Saldría no me lo deja a mí hacer mi abuela. Entonces les hacía un mercado semanal, ¿sabes? O sea, carne, jamón, queso, tal. En ese momento mi madre estaba y no estaba. Entonces, o sea, me abre mi madre biológica. Y de hecho ya él le compró una nevera de oficina, ¿sabes? Esas chiquitillas, para la habitación, para que mi madre no llegara y se comiera la comida. O sea, imagínate lo difícil que era la situación. Yo voy ahorrando dinero, no tenía mucho. El que era mi novio, con el que duró un montón de tiempo, se había ido a Portugal a vivir unos meses antes, pero nosotros seguíamos en contacto. ¿Y seguíais con la relación? No, No, pero en contacto. pero en contacto. Hablamos casi cada día. Pero no o sea, estaba aquí, yo estaba allá, o sea, de hecho yo empecé a salir con otra persona. Y un día volviendo del trabajo, me roban. Me entran a golpes para robarme esto. Me roban el bolso, la cartera, tiene un reloj Swatch bellísimo, también me lo roban. Pero fatal. Y ese día hablé con él cuando llegué, tal, no sé qué, le conté y me dijo, vente, ¿cuánto te falta? Consigue un pasaje y vente. Aquí tenías unos 25, 26 ya. 25. 25 Acababa, años. De hecho, yo cumplí en julio los 25 y el 13 de octubre cogí el avión para aquí. Ya no solo tenías problemas en casa, sino que fuera había inseguridad, Ya, empezaba a estar... económicamente ya había escasez ya, tenías la regulación de la que comprabas por terminal de documentación. Como Cuba ahora, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, mi documento terminaba en 1 y mi abuela podía ir, o sea, de repente ya estaba el lunes porque podías comprar solo los lunes. Los lunes o los sábados, porque eras 1. Entonces ella de repente iba al mercado y me decía, hay tal cosa, vente, porque lo tenía que comprar yo personalmente con mi documento. Pero claro, ella iba a ver si había algo o no. O sea, ¿sabes? Llegó arroz, ponte tú, porque si el arroz llegaba el martes y a ti no te tocaba, no comes arroz. O sea, cosas así. Entonces ya, yo digo, a mí, mi miedo era mi abuela. Era mi abuela. Porque se quedaba con todo. Mi tía Vanessa pasa una situación con mis primas, las pequeñas. A mi tía le quita la custodia a la pequeña, que bueno, la pequeña tenía 12 años. Se la queda el padre de la niña pequeña. Que el padre era el que os había dado todo el tema de la nevera y la comida, Sí. ¿no? Angélica, bueno, estuvo un tiempo en casa, después fueron con mi tía viviendo en casa de mi abuelo. Este señor que gritaba un montón. Y bueno, mi abuela se queda con mi mamá y con mi tía Cristina, la mayor. Pues yo me voy. Un 13 de agosto cogí el vuelo, llegué aquí un 14. Me llevó al aeropuerto mi papá, mi tío, mi abuela materna y mi abuelo paterno. El abrazo más duro que me han dado en mi vida.
juré que no volvería a verla. Y le dije, vendré para verte. No pude. No pude. Estuve 3 meses en Portugal, los peores 3 meses de mi vida. Bueno, no los peores, pero bastante malos, bastante. Porque bueno, esta persona viviendo en su casa en Venezuela era una persona y ahí era otra, ¿sabes? Yo ten en cuenta que no conocía el lugar, no conocía a nadie, no hablaba el idioma. Habías dejado todo atrás. O sea, yo me fui con 2 maletas y una aventura. Sin permiso de trabajo, entiendo. Sin Nada. Nada. Y claro, en Portugal la pasé muy mal con él, discutía muchísimo. Él trabajaba de noche, dormía de día, entonces yo tenía su horario básicamente. Después, bueno, me enteré múltiples engaños cuando estábamos en Venezuela y dije, mira, Es decir, estando aquí con él en Portugal, bueno, aquí digo aquí, Sí. pero en Portugal, te diste cuenta de que te había sido infiel en Venezuela. con las que eran mis amigas. Ostras. O, bueno, yo era del grupo de amigas, digamos. Muy, muy heavy. Y todavía justificándose en plan de, no tenés que haber revisado eso. Porque revisaste... Tenía un disco externo y me prestó para ver una serie. Y yo estaba viendo una serie y se me acabó la serie. Y yo estaba buscando otra cosa que ver. Y llegó una carpeta, mis niñas malas, no me olvidaba jamás. Y era muy meticuloso con eso, o sea, tenía carpetas con nombres de cada una de ellas y dentro de esa carpeta, bueno, fotos, vídeos, conversaciones y... para usted contar. Madre mía. Y dije, no puedo más. De hecho, me echó de su casa a las 3 de la mañana. Portugal, octubre, noviembre, empezando noviembre. Sin un duro, entiendo. Y le digo, ¿sabes en serio? Después de todo esto. Me dice, bueno, quédate tal. Y yo tenía la prima de mi padre, que es mi madrina de bautismo, vivía aquí en Barcelona. Y la llamo. Y yo necesito irme aquí. Y ella sabe que yo estaba aquí, ¿eh? O sea, que estaba en Portugal. Yo necesito irme aquí. ¿Y qué relación tenías con tu madrina? No, tenía muy buena. ¿Sí? Sí, porque ella estuvo mucho en mi infancia, muchísimo. De hecho, su primo es como mi hermano. Su hijo, que es mi primo, es como mi hermano. Es que entiendo que tu pensamiento, es decir, ¿no? Si yo me encontrase en toda la situación que tú has ido pasando a lo largo de todo el proceso, desde la infancia, desde ser pequeña, desde adolescencia, situaciones de tu madre, de tu padre, todo te salía mal. La pareja, Por eso- las amigas te defraudan también con la que era tu pareja en ese momento. Por eso me las autosaboteaba. Tía, entonces tú De en hecho, ese con momento, él- psicológicamente, de decir, llegaba a un punto de decir, ya no puedo más. Es que yo ya no podía más. ¿Y a qué te acogías o qué pensamientos te venían? O no sé. La única mujer que me ha salvado la vida siempre. Mi abuela. Tu abuela. Ella vivía. Seguías llamándola y todo. Y Todo pese a lo la que- distancia. Y ya, yo sé que ella sufría cuando ella sufría. Yo vengo a Barcelona, o sea, mi tía me paga el pasaje, de hecho. Yo vengo con una maleta. Con una chaqueta, un par de zapatos, 4 bragas, un pantalón y 2 camisetas. ¿Sabes? Mi tía vivía en Bruc, ella me buscó al aeropuerto, estuvimos viviendo en Bruc. Yo llegué un 11 de noviembre. Hasta el 2 de enero estuvimos en Bruc, nos mudamos a Mollet del Vallès. El 14 de enero viene Luis de Portugal y me trae mi maleta con mis cosas. Y me dice, intentémoslo de nuevo, vamos a intentarlo. Yo te voy a ayudar a sacar los papeles. Vale, ok, perfecto. Todavía sigo esperando que me ayude. O sea, no. Después de descubrí, bueno, entré en una relación y empecé a salir con gente y dije, mira, ¿sabes qué? Tú allá, yo aquí y ya está. Pero tú te volviste a ir a Portugal. No. Ah, me quedé aquí. Yo tú pedí estás todos aquí. los papeles que necesitaba pedir, mi abuela tenía un poder que yo le había dejado. Y bueno, yo empecé a trabajar como en marzo, creo que empecé a trabajar de interna con una señora que tenía meses en 87 años, pero muy buena. Ella era autónoma, o sea, ella se levantaba y iba al baño sola, tal. Yo lo que hacía era hacer las comidas, la medicación y hacerle básicamente compañía. Básicamente. Con ellos duré 2 años. 2 años trabajando y me pagaban. O sea, yo estaba en casa con mis servicios y me pagaban, creo que 500 euros. O sea, yo con eso le mandaba dinero a mi abuela, me pagaba la mutua, que era una obligación para luego pedir la residencia,
el transporte, porque obviamente salía, había conocido una amiga y tal, o sea, y conocía gente y salía y eso, pero, o sea, salía en las tardes, pero yo tenía las tardes libres. Solo las tardes. Sí, yo tenía de 3 de la tarde a 8 de la noche. Yo a las 8 tenía que estar ahí. ¿Y de lunes a lunes estabas trabajando? Sí. Sin un día de fiesta. Sin un día de fiesta. Y luego, ya en los últimos 6 meses, negocié un fin de semana sí, un fin de semana no, porque me estaba volviendo loca. Y entiendo que en negro. Sí, claro, en negro. Entonces yo los fines de semana estos que yo tenía me quedaba en casa de esta amiga que tenía. O sea, ella me decía, vente a casa, no pasa nada. Es una noche. Porque era el sábado noche, yo el domingo estaba, el lunes no, el domingo. ¿Me iba o me iba el lunes, o sea, el domingo por la tarde o el Tenías lunes? una noche libre A cada 2 primera hora yo semanas. estaba ahí. Sí, o sea, imagínate. Pero bueno, mira, no me llevaba mal con ella, me llevaba bien. Viene mi prima de Chile, viene de vacaciones por Europa y obviamente viene a verme a mí. Y imagínate, mi hermana de vida, ¿verdad? Mi prima, que la adoro, viene a verme. La señora se queda en vacaciones en casa de su hija y se cae y se fractura la cadera. Yo, de hecho, la segunda noche de mi primera vez estado aquí, yo voy a visitar al hospital. Y bueno, mi prima ya se devuelve y tal. Obviamente ellos la meten, o sea, como una residencia de rehabilitación, porque hay residencias solo para rehabilitación. Y yo dormía ahí y todo, pero rehabilitación. Obviamente yo iba todos los días, o sea, a trabajar ahí, ¿sabes? Obviamente yo no podía dormir ahí, pero yo iba toda la mañana, estaba con ella, hasta la tarde y luego me iba a su casa otra vez y así, cada día, ¿no? Y yo conozco a uno de los que hacía auxiliar de enfermería ahí, a un chico, y pues empezamos a salir, básicamente. A la señora la cambian a otra residencia porque ya no podía caminar y en su mente obviamente ya caminaba y todo y no era así. Y deciden pues dejar una residencia fija porque claro. Y le dije a mi hija, yo no te voy a hacer eso de que te tengas que cargarla, limpiarla, o sea que aparte no puedes, o sea que yo pesaba 60 kilos con mucho, 50 y algo. Y ella estaba grandota. No, pero hombre, Ya. cargar 60 kilos, tampoco, o sea, es que no podía. Yo digo que vale, que está bien, que no pasa nada, que lo entiendo, y ellas me dicen, tienes 2 meses para buscarte dónde vivir. ¿2 meses pagados o...? No. 2 meses que te dejamos en casa hasta que encuentres algo. Pasan 3 semanas y me te tienes que ir porque tenemos que... ¿En 3 semanas? Vamos a remodelar el piso, lo vamos a vender, ¿verdad? Mi amiga me dice, vente a vivir conmigo. Ya vemos cómo hacemos, yo te ayudo, o sea, no te voy a dejar que te vuelvas con tu tía sabiendo la situación que tiene, o sea, que no me lleva bien con mi tía. Bueno, me voy a ir con esta amiga, me hago novia de este chico, porque se viene a verlo, sí, porque con él, él estaba, te llevo con los papeles y tal, le dije, conóceme primero, conóceme, no sabes, soy una loca de carretera, ¿sabes lo que te quiero decir? Conóceme primero. Él quería vivir ya directamente contigo. No, él quería ayudarme con los papeles. Vale. Sin vivir juntos. Yo le dije a él, conóceme un poco primero. Porque al final yo tampoco lo conocía, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, vamos a conocernos primero, hacemos lo de los papeles, cae COVID, justo COVID, y claro, eso se retrasó, o sea, si algo tardaba 3 meses, se me retrasó casi 1 año por el tema del COVID. Saco residencia. Con el COVID la situación con él era, él se quedó viviendo conmigo. Como muchas parejas les pasó en el COVID, que vivían juntas y una cosa, que vivan juntas sí, pero tú vas a trabajar, vuelves a estar 24 horas ahí. De hecho, yo lo dejé porque me estaba moviendo un montón y él, bueno, me ganó por cansancio básicamente y volvimos. Y la situación con esta amiga se puso un poco incómoda porque, bueno, tenía un novio que yo le cae mal, que era mutuo. Y bueno, yo decido irme. No seguir viviendo ahí. Ahí trabajaba con unos niños, era canguro de unos niños, también en negro, que llegaba al cole, volvía a las niñas, daba comida, más un bebé. Yo trabajaba de 8 de la mañana a 3 de la tarde, me pagaban 600 euros. También en negro. Claro. Y los días libres sacaba una señora que vivía en una residencia a pasear, a comprar cosas, o sea,
Buscaba una señora en una residencia y la llevaba a hacer cosas. Y tú te buscabas la vida, entiendo, picando puertas o Y subiendo preguntando, anuncios, claro, preguntando. Y estás en negro, o sea, no tenía papeles Sobrevivir. todavía. Claro. Que ese es Bueno. el sueño español maravilloso que venden a toda la gente de Claro, Sudamérica. que tú llegas aquí y tomas 50 euros. No, Claro, no. O así sea, es. llegó un momento que cuando empecé a vivir en casa de mi amiga, no tenía trabajo, no tenía dinero. Pedí ayuda en Cáritas. Me dieron 4 meses de ayuda en Cáritas. O sea, me daban comida. Pero estancia y todo. Aceite, o sea, no te dan jamón, no te dan pollo, no te dan carne, o sea, te dan alimentos no perecederos y 2 verduras. Yo llegué a pesar 48 kilos. O sea, estaba así. Ujú. No tenía vida, básicamente. Y así como estuviste un par de años, entiendo, No, hasta sí que estuve... desde que llegas de Venezuela, No, que vas bueno, cambiando de casas, que la situación es sí, complicada, claro, ten en cuenta que yo tuve... confinamiento, son 2 años. Sí, claro, es que yo estuve con papeles, digamos, 3 años. O sea, yo hace 4 años que tengo papeles. O sea, a los 3 años de llegar de Venezuela es cuando empiezas a tener algo estable o No, puedes ir a un Yo trabajo. tengo 10 años aquí. Madre mía. Entonces estuviste aquí 5 años 5 sin poder años, tener sí. un trabajo estable, un Exacto. trabajo con condiciones legal, ¿no? Por así Exacto. decirlo. Y entonces, cuando tengo papeles, claro, empiezo a meter, pero claro, mis referencias son venezolanas, mis antiguos trabajos son venezolanos, claro. Llego a una pastelería donde eran venezolanos, me hacen una entrevista, la buena vivía, ¿eh? Y la chica me dice, bueno, vale, yo te contrato. Tenía 3 trabajos, ¿eh? O sea, te hablo de que iba por la mañana con los niños, salían los niños, me iba a la pastelería que entraba a las 4 de la tarde y salía a las 9 de la noche, ¿vale? Y los días libres sacaba la señora esta porque no le iba a dejar porque fue quien me ayudó cuando yo no tenía nada. O sea, fue quien me mantuvieron trabajando mientras yo no tenía nada. Y te sentías como en deuda con ello. Sí, aparte dijo la señora era maravillosa, estaba mejor de aquí, o sea, no caminaba, pero de aquí estaba mejor que tú y yo juntos, ¿eh? Y ellos me pagaban muy bien. Ellos empezaron pagando 10 horas la hora y terminaron pagando 15 euros la hora. Muy bien, ¿eh? Yo pasaba mis días libres 3-4 horas con ella. Era algo que me sacaba extra. Porque entre... ¿Cuánto cobrabas por tus 2 trabajos? Estamos hablando que hacías por la mañana 7 horas o 6 horas y Sí, por la pero tarde harías unas 6 ellos horas. me pagaban 600 euros. 600. De la mañana, o sea, Y la pastelería, La pastelería era como media jornada, creo. 4 horas. No, cuentan las 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 horas. Hacía como unas 30 horas. Yo creo que 30 horas a la semana. Ahí cobraría, no sé, 600 más. Ponte tú, más la señora. Entonces, claro, yo ahí vivía con este chico con el que me hicieron los papeles. Vivíamos en una habitación alquilada. 500 euros me costaba la habitación. No solo esto, yo... Tú enviabas trabajaba, dinero. Y yo enviaba dinero a mi madre. Claro. Me da COVID. Estaba en esa situación. Cuando ya el COVID, ya habíamos podido salir. Estábamos como en la... Ya había pasado como un año y me da COVID. Yo tengo asma. Buah, se te complica un montón. Terminé en el hospital. El mismo día que me dio COVID, o sea, por la mañana me voy al CAP, me dicen quédate en tu casa de día, ese día por la tarde no puedo respirar. No puedo respirar. De hecho, me monto en la ambulancia con 30% de saturación cuando lo normal es 100. Yo me estaba asfixiando, básicamente. Llegó a pasar en el hospital casi 2 meses, aislada. Madre Empezó en mía. el San Pau y de San Pau me pasan a otro en Gracia. Sin nadie que te venga a ver, sin nadie que te pueda acompañar. No puedes, o sea, es que no puedes. Pasé mi cumpleaños sola. Sola en una habitación. O sea, imagínate, me hundí en una depresión muy heavy. Muy heavy. De hecho, me acuerdo mi abuela haciéndome videollamadas y claro, yo con oxígeno aquí puesto porque yo no podía ni ir al baño sola. O sea, ir al baño sin oxígeno no podía, me ahogaba en el camino. Me dejan salir. Claro, obviamente en el sitio donde yo estaba trabajando, yo estaba en contrato de 3 meses. No habían regulado lo de 45 días y pasabas a fijo, ¿no? Tienes 3 meses. No te llegaban los 3 meses.
me mudó otra vez, porque este chico había tenido, no sabe convivir con gente, había tenido problemas con el chico con el que vivíamos y bueno, a su madre nos consiguió un piso que estaba un poco reventado, pero mira, por 300 euros. Yo obviamente cobro lo de la pastelería, que te lo paga la seguridad social por la enfermedad grave y tal, no sé qué, se cobré bastante bien, podemos modelar, es que bueno, en fin. Vuelvo, me dan el alta como tal, porque yo pasé en casa, después de salir del hospital, 2 semanas que todavía estaba de baja. Vuelvo a la pastelería, obviamente con los niños ya me había quedado porque la madre, bueno, obviamente yo entendí la situación perfectamente, con la madre y tal. A la señora después, hasta que yo no tuviera totalmente, no la podía ver. Y bueno, voy a la pastelería, trabajé 3 días. Y me dijeron, oye, aquí está el contrato, no has pasado el periodo de prueba y el tipo el señor me lo dijo, mira, porque obviamente de los 3 meses que tienes has pasado 2 meses hospitalizadas, que y yo lo entendí perfectamente, no pasa nada, aquí está el paro, o sea, tenía un mes de paro, una cosa así. Y yo, no, bueno, no pasa nada, tal. A los 2 días yo estaba trabajando. Mi primo me ayudaba, o sea, me cogió trabajo en un sitio donde él trabajaba, o sea, en otra sede, con un turco. Trabajaba 6 días a la semana, partido, todo salario partido, todos los días hasta la 1 de la mañana, me pagan 1.000 euros limpios, en efectivo aparte. Y te hacía firmar un papel que sé que te pagaba 1.500. O sea, terrible. Claro, y no estamos hablando que esto fue en el 2002, en el 2004. Esto está siendo hace nada. Hace 4 años. Hace 4 años. Y aún la gente que viene de otros países vive esa realidad. Totalmente. Que estamos viviendo en un país que en teoría, y que me da mucha rabia, pintan como muy próspero y que es muy bueno y que todo funciona muy bien y que tal, que por eso me caliento tantísimo. Es que no es así. No es así, no es real. Te pintan una cosa que no es. No es. Y hay gente malviviendo con sueldos así, que no pueden hablar porque si no los echan de ese sitio. Totalmente. Y esa es la realidad. Muchísima gente que está trabajando en negro, muchísima gente de que por sacarse, por sobrevivir, es que por sobrevivir. Yo trabajé mucho tiempo en negro porque tenía que, o sea, ¿qué hago? No le mando dinero a mi abuela, me muero de hambre y mal vivo, o sea, a ver. Claro, y hablamos de esos 1.000 euros, tenías que enviar dinero a tu abuela, claro, pagar el alquiler o pagar la casa donde estabas. Pagar los servicios, porque aparte la persona con la que estaba en paro. Y tenía el paro mínimo. Yo mantenía todo. O sea, imagínate. Siempre has vivido manteniendo. Y digo, sí, básicamente. Es alucinante. Y digo, no puedo más. Me cambié ese trabajo porque estaba hasta el moño. Me voy a una pastelería, grave error, me voy a una pastelería italiana. Con un italiano me pagaba 7 euros la hora. 7 euros la hora, madre mía. Y me dicen, pero era a 5 minutos de casa. ¿Pero por qué grave error? Porque era el mes que viene estaba contrato, así pasé 9 meses, 10 meses. Y no llegó nunca al contrato. Nunca llegó al contrato. Era un italiano que trabajaba, había sido policía, tenía contactos en la policía, se le venía una inspección, tenía como, o sea, los conocía a todos. Nunca le venía una inspección. Ahí conozco un italiano. Yo conozco la situación, o sea, con el que vivía, era insostenible, o sea, el tipo no hacía nada, yo llegaba a casa y la casa hecho un desastre, los días libres tenía que ponerme a limpiar porque era lo que, o sea, no hacía nada, solo yo hacía trabajar y limpiar, no sé, ni quedaba con amigas. Bueno, y conozco a esta persona, no sé qué, es verdad que empiezo a quedar con él, manteniendo, bueno, vivía con él, era un compañero de piso con el que estaba, porque la verdad que no éramos pareja. Y bueno, voy empezando a buscar para mudarme, a escondidas de Óscar, obviamente, él no sabía nada. Buscar una habitación, porque era lo que yo podía costearme. Este chico me dice, yo también estoy buscando una habitación donde vivir y tal, no sé qué. Pues... Directamente os fuiste, madre mía. Pero vale. También directamente pasar de estar en una relación, en una habitación, a con otra persona directamente, sin conoceros del todo bien. Fue una locura. Es complicado. Pero yo necesitaba salir donde estaba, porque ya, esa relación me estaba consumiendo. Claro. Me estaba consumiendo por completo. Uh-huh. Y empecé a hablar con esta persona. Antes de... voy a hacerte un parón, ¿vale?, estratégico, porque la verdad es que si os está gustando este vídeo, sobre todo me encantaría que le dieseis like, que lo podáis compartir con aquellas personas que también han vivido una vida parecida
a la de PAF y no lo cuentan para que también vean que hay gente dispuesta a hablar sobre ello. Invito a esas personas también a que contactéis conmigo si queréis venir a explicar esa historia y sobre todo con el fin de poder ayudar a esas personas, y suscríbete. Antes de hablar de eso también quiero que hagas un inciso a cómo estaba tu abuela, ¿no? Porque es algo que creo que a muchas personas que están escuchando esta entrevista tienen ese pálpito de decir, ostras, ¿y la abuela cómo está? ¿Cómo le está yendo con su madre, con las nietas, con no sé qué? Bueno, mi tía mayor se había ido a Chile y había dejado a las niñas? No, mi tía, la que vive en Chile, vive son las que son como mis hermanas. Vale, son más grandes. ok. Las niñas, o sea, las niñas, digo las niñas. Bueno, ya, claro. Siempre las vi como pequeñas. Hoy en día tienen novios y son mujeres adultas. Que mayor estoy haciendo. Ellas, la pequeña estaba con su padre porque tenía la custodia, la del medio vivía con la madre y la otra se había ido a vivir en Chile también, ¿vale? Que después se vino a España a vivir, y fue la primera que se vino a España a vivir. Y bueno, mi abuela pues estaba empezando a hacerse mayor, seguía haciendo cosas, ella hacía comida para vender y vendía comida a una gente. Que es lo que hacen en Venezuela, sí, ella nunca incluso había a día de hoy. de trabajar como tal, siempre estaba haciendo algo, ¿sabes? Porque no te da la jubilación para vivir. No. Tristemente, no es porque la gente piensa, le venía de gusto cocinar. No te da la jubilación. No te da la jubilación, aparte que ella también le gusta cocinar, pero bueno, en fin. Mira las vueltas que da la vida, que quien terminó cuidando a mi madre, a mi abuela, fue mi madre. Mira las vueltas que da la vida. Claro, mi madre deja de consumir, en principio. Con que tendría 30 y largos, 40 ya, no. más. Sí, yo tenía aquí... Tú ya tendrías 25, ya tendría... No, yo estoy hablando que yo ya tenía 30, pasado, 30, 31 años. 45 años ya tendría tu madre, sí. Y ahí empieza a dejarlo. Sí, y se hace cargo, o sea, se queda con mi abuela era una mujer muy independiente, pero mi abuela se empezó a enfermar. Mi abuela ya, bueno, deja de salir tanto, deja de cocinar, mi mamá le hacía todo, le iba al mercado, le iba a no sé qué, todo. Y claro, mi abuela, claro, empieza a desmejorarse muchísimo. Ya perdí el equilibrio, había adelgazado un montón, pero ella comienza a tener la barriga así, porque tenía como unos pólipos, bueno, en fin, se enfermó. La tenían que operar de la vesícula y otra cosa, habíamos cuadrado todo para ver la operación. Y un día, yo hablaba con ella todos los días, todos los días, o sea, desde que me levantaba, y mami, ¿cómo estás? Ya estabas con la nueva pareja. Sí. Ya estabas con este italiano, ¿no? Que luego hablaremos de él. Y mamá, buenos días, ¿cómo estás, mami? No sé qué, tal, hablaba con ella, tenía conversaciones con mi mamá. Y una mañana le escribo, ¿cómo contesta? La llamo y me contesta mi madre. Y me dice, no, mi mamá está hoy decaída, no quiere hablar, no sé qué, yo creo que ni puede hablar. O sea, está muy mal, no sé qué, y yo, hostia puta. ¿Sabes? Esa cosa aquí que te hace sentir y digo... Y tú en ese momento sin poder volver a Venezuela. Claro, porque sí, no tenía, o sea, no tenía residencia todavía. No, tenía residencia, estaba gestionando la nacionalidad y me ponen que si no tengo pasaporte venezolano no puedo gestionar la nacionalidad. Y no puedes llevando esta nacionalidad, el pasaporte es muy difícil con la cédula y todo, llevarlo desde Venezuela y hacerlo. En Venezuela tienes que entrar como venezolano y salir como venezolano. O sea, y yo no tenía pasaporte venezolano, tenía caducado. Entonces estaba esperando que me llegara el pasaporte porque ya me lo había sacado y paralelamente estaba gestionando la nacionalidad. Que para quien no lo sepa, es normal que mientras estás aquí el pasaporte de allí caduque porque tú tienes que ir de forma presencial a renovar el pasaporte venezolano. Claro, aquí que no fue un despiste tuyo. Hoy en día en el consulado te lo hacen, pero claro, tienes que pagar la cita aquí, vas a la cita, ellos te haces todo, lo mandan a Venezuela, en Venezuela tienen que firmar y mandarlo en una valija. O sea que, una cosa que es totalmente absurda, pero bueno, aparte que cuesta un dineral. Me costó en ese momento 220 euros por tarjeta y 80 euros en efectivo en el sitio. ¿En efectivo? En el consulado, sí. En efectivo, remarcado y en negrita. Que no me querían dar ni siquiera como un comprobante de pago. Le dije a la tía, si no me das un comprobante de pago, no te doy los 80 euros. Wow. Es la realidad, ¿eh? Así de sencillo. Claro, a todas estas,
Pues prosigo con lo de mi abuela, al día siguiente me levanto, a las 6 de la mañana me llama mi madre. Mi abuela había muerto. Se me va la vida. Se me fue. Se me fue la vida, se me fue la promesa de voy a volver a verte. Se me vino el mundo abajo. En una palabra, se me vino el mundo. ¿Tú te lo esperabas esa llamada? No. Encima inesperado. Es que se me hundió la vida. Te lo juro que no quería seguir. Ahí me había cansado. Ahí dije, no quiero más. No quiero seguir con esto, no. ¿Para qué? ¿Ahora para qué? ¿Para qué voy a levantarme por las mañanas? ¿Para qué voy a ir a trabajar aquí? O sea, ¿para qué? Ya no tenía sentido nada. O sea, dije, todo lo que he vivido, todo lo que he caminado hasta aquí, para darle la vida que merecía, y no se lo puedo dar. O sea, fue como, hostia puta, tanto que me he jodido y no he podido llegar. Porque no he podido llegar y me sentí que fracasé. Que he fracasado. Porque una de tus ideas de venir aquí era darle una mejor vida a tu abuela, entiendo. Claro. Cuando yo pude, o sea, darle una mejor vida allá y cuando yo pudiera traérmela, volver a traer. Y fracasé. Me sentí eso. Me sentí que fracasé. Al final es una idea que nos venden, que es lo que hablábamos antes, ¿no? De venir aquí para tener una mejor vida y luego llegas aquí y golpe de realidad. No te facilitan unos papeles para poder trabajar en un temprano tiempo. A veces tardas 2, 3, 4, 5 años. Tú al final te buscaste la vida trabajando en negro, porque es la realidad. Si no, hay que vivir de algo. Claro. Y luego, claro, justifican mucha gente que roba, no sé qué, es que vienen aquí a robar y no sé qué, no sé cuántos. Pero si es que no estás dando un permiso de trabajo. Si es que el primer día que llegas aquí da un permiso de trabajo y la gente buscará trabajar de forma digna. O sea, hay gente que no. Hay gente que no, hay gente de todo, claro. Sí. O sea, yo pienso que si tú me das unos primeros trabajos, no te digo yo el día que llegue, pero bueno, al mes, vamos a suponer. Sí, al mes, 2 meses, 3, Y como te damos mucho. un permiso temporal de 1 año. Si yo veo que ese permiso temporal, porque aparte yo veo en tu vida laboral, tú estás trabajando, pues yo te lo renuevo automáticamente. O sea, yo veo que tú no estás trabajando, estás delinquiendo, pues así es lo que te pagaste, o sea, ya está. Pero no, entonces claro, yo sentí en ese momento que yo literalmente estaba, o sea, había fracasado con todo. Pero es que la realidad no es que no hayas fracasado, es que no te han dado la facilidad, o no te han dado, no la facilidad, los recursos necesarios Claro. para que tú en un tiempo te puedas traer a tu abuela, como tú decías. Claro, pero entonces, o sea, es que lo sentía así, yo lo sentía de esa forma. Y claro, después viene el que tienes que hacer unos gastos funerarios. Videollamada, mis 2 primas en Chile, mi tía, mi madre, yo. Mi madre me cuesta, eso pues lo pusimos entre todas, yo puse 200 euros, no me preguntas ni dónde lo saqué, pero todavía no sé dónde lo saqué. Claro, yo ganaba 900 euros como mucho, y cuando trabajaba sin librar, pues vuelvo y repito, me pagaban 7 euros la hora, o sea. Y bueno, pagué tal, vamos a incinerar y yo me hundí en una depresión muy heavy. Yo solo iba a trabajar, volvía a casa, dormía, no comía, volvía a casa, un montón. Me estaba enfermando, me estaba consumiendo mi vida y empecé a ir al psicólogo porque no podía más, básicamente. Aparte de esto, Oscar me hacía chantaje emocional con los papeles. Yo estaba sacando nacionalidad de la residencia con la pareja de hecho. Si te hacía la pareja de hecho unilateralmente, yo volvía a quedar ilegal. Yo veo que, ¿sabes qué es volver a quedar ilegal después de estar currándote aquí un montón de tiempo? O sea, entonces, claro, él me hace chantaje emocional. Me acuerdo que el día que murió mi madre me llamó y le dije, bueno, puedo. No, te le dije, Oscar, me sabe mi mierda. ¿Lo quieres quitar? ¿Me lo quieres quitar? Quítamela. O sea, vete a la mierda. Me dije, ¿qué te ha pasado? Le dije, aguanta un rato, ¿quieres hablar? No quiero hablar, o sea, con la última persona que quiero hablar hoy es contigo. Y ese día, una amiga mía, que sigue siendo mi amiga hoy en día, Elvira, me acuerdo que fue a casa, se enteró, y me dijo, ¿quieres hablar? No. Me dijo, vale. Puso Friends en la tele, porque
que es una de mis series favoritas, estuvo ahí. No hablamos, pero fue la mejor compañía que tuve. No necesitaba hablar del tema, no necesitaba que alguien estuviera ahí. No diciéndome nada, pues que estuviera ahí. Eso hizo ella, por la persona con la que yo estaba trabajando. Y ahí dije, necesito buscar algo para hacer, necesito buscar otro trabajo, y empecé a buscar trabajo como loca. Al mes de morir mi abuela, a los mes y 3 días, me llaman del grupo Tragaluz. ¿De? Del grupo Tragaluz, donde trabajo hoy en día. Hice una entrevista, en la mañana en la oficina, en la tarde en el restaurante. Me dicen que sí, de cuando puedo empezar. Y yo le digo que me den una semana para donde yo estaba trabajando, o sea, no irme así tan mal. No tenía contrato, pero yo no quería irme de malas porque nunca se daban cuenta que había. Y tenía justo cita de pasaporte porque me había salido, bueno, en fin. Yo empecé a trabajar un lunes, me dan 2 días libres porque tenía que hacer el pasaporte, vuelvo al trabajo, 40 horas. Que ya teniendo el pasaporte te pueden hacer con contrato, entiendo. No, yo con residencia pues yo ya tenía contrato. Ah, tú ya tenías porque contratos. Tenía residencia, no nacionalidad. Vale. El pasaporte es para gestionar los últimos de la nacionalidad. Y aun teniendo residencia, te hicieron aquella guarrada, decir, haces ver que cobras 1.500, firmas y cobras 1.000. Sí, pero bueno. Madre mía. Uno en ese momento No, aceptas lo que hay. Lo que haya, claro. Necesitas comer, necesitas vivir. Y correcto. Claro, pues empecé a trabajar ahí, muy bien, la verdad. Aprendí que en la hostelería, o sea, lo vi, que en la hostelería se mueve mucha droga. Mucha. Y claro, yo tengo una política 100% antidrogas. O sea, jamás he probado las drogas. La gente que lo hace bien por ti, pero o sea, no va conmigo, ya está. Claro, yo tenía claro que 2 semanas y me dicen, paf, ahí tienes un platito. Y yo, mi inocencia, porque en ese momento, inocencia total, pienso que es un plato de comida. Y voy hasta ahí con una raya de coca. Y digo, es que yo no me drogo. Y todos, ¿qué? Nunca. No me jodas. Nunca. Pero ni un porrito. Nunca. No va conmigo. Todos flipando. Y me sentía, ¿cómo aguantas el trabajo tantas horas? Yo aprendí a eso. Yo aprendí a trabajar y a aguantarme lo que me tenía que aguantar, ¿sabes? Y era como, no. Y esta persona en que estaba, el italiano, empezaron actitudes muy raras. En plan de que se mete en el baño a las 2 de la mañana y sale a las 6. No, que me encuentro mal. Bueno, vale, me puedo entender que un día te encuentres mal, no pasa nada. Pero empieza a ser más habitual. Más habitual. Y un día yo trabajo el horario partido, me quedo en el trabajo porque tenía 3 horas de por medio. Es verdad que vivía cerca, pero tampoco quería ir a casa porque me daba sueño y después ya no quería volver, obviamente. Me llaman de su trabajo. Su jefe me llama. Como tuvo mi número, todavía no lo sé. Decirme que no había aparecido a trabajar. Que no había ido, yo lo había visto esa mañana. Y yo, ¿cómo que no ha ido? No había ido a trabajar, no tiene el teléfono, no sé nada. Claro, yo me pongo en lo peor. En lo peor. Voy a esta casa, quemé el timbre, nada, pero me dejaba la llave puesta, no podía entrar a casa. Bueno, yo tenía que volver al trabajo, pero no estoy a lo que estoy y el encargado me dice, vete y soluciona, que se le ha pasado algo, ¿sabes? Me voy, pillo un cerrajero, pues llamo a su hermano, llamo a todo el mundo y nadie sabe nada de él. Llega un cerrajero, bueno, tal, cuando estamos ya abriendo casi la puerta, abre la puerta como si nada, recién levantado. Trabajaba hasta las trancas. Los ojos rojos de haberte metido De todo. lo que no está escrito. Joder. Le digo, paga el cerrajero, págalo tú. Te jodes. Cuando entro a casa le digo, ¿sabes en serio? O sea, ya no que me mientas. Ya no que te drogues sabiendo lo que yo arrastro, la mochila que arrastro. Pero ir a trabajar. Llevarte que te sudara la polla al resto del mundo. Con un par de cojones me ha contestado. Es que me han dado algo para probar y quería probarlo a ver qué tal.
No tenía dónde ir. Yo, ¿qué haces? Dormir en el sofá. Claro que sí. Buscar dónde irme, buscar habitación por todos lados. Él rogándome de que no lo va a volver a hacer. Yo voy a brindar droga. Y yo, mira, como mi mamá. O sea, ¿sabes? O sea, convivíamos bajo el mismo techo sin ser pareja. Sin ser pareja porque repelús, te puedo decir que me daba ya. O sea, yo había comprado un viaje que ya lo teníamos pagado para Portugal. Él me dice que no, que tal, que le dio la oportunidad, que no lo va a hacer, que ta. Yo de tonta, no te da la palabra, tonta. Yo tengo una cosa, yo tengo muchas oportunidades, pero en el momento que yo me canso, para mí no ha existido. Tan sencillo como eso. Le doy la oportunidad, nos vamos a Portugal, 4 días maravillosos, aparte vi tulipanes por todas partes y mi abuela, su flor son tulipanes. O sea, me sentí que mi ángel estaba ahí conmigo, ya está. Y mira, volvimos, ponte tú un jueves. Ese día fuimos a cenar donde yo trabajaba, que se comía muy rico, fuimos a cenar, no sé qué, ta. Esa misma noche ya estaba drogando. Joder, tal cual yo. Pero en casa. En casa, en el baño cerrado, yo no lo veía, pero ¿qué podía pasar? Porque aparte yo digo triste, si tú te fuiste de fiesta, vamos a suponer, te fuiste con unos colegas y ese día te quisiste drogar porque, yo qué sé, pero yo no me he enterado, espera, porque no me he enterado, pero en casa, marico. Pero una cosa es al final quien lo hace como ocio, pero siempre, o la gran mayoría de veces, se te acaba yendo de las manos y ya acabas en casa. El tema no es que haya estado en casa, sino cuánto tiempo te lo llevaría escondiendo. Y yo sin darme cuenta. Entonces, claro, yo empezó ya, o sea, dije ya, mira, busco habitación. La que era la encargada del restaurante toma una foto conmigo y pone ayuda a esta chica, tal, no sé qué, está buscando habitación, tal. Una que trabajaba en otro restaurante le dice, mira, tengo una de mis trabajadoras, está buscando, se acaba de separar y está buscando compañero de piso. Le dije, excelente, porque esta también se acaba de separar. Yo voy a ir con una chica muy buena ella, un perrito buenísimo. ¿Tú fuiste, de hecho? Sí, fui. A Casa de Marina. Uh-huh. Y en Casa de Marina llegó a un punto donde me conocí a mí misma, ¿sabes? Porque yo había estado, o sea, sí había estado soltera mucho tiempo, pero como pasé de uno a otro en ese punto, yo estaba perdida, yo no tenía rumbo y yo empecé a descubrirme a mí misma. Era como que un chico a lo mejor te salvaba del anterior, pero que te venía era peor. Exacto. Y no te dabas cuenta, era como... Y no te das cuenta porque, entonces claro, vuelvo al mismo punto, son excelentes manipuladores. La persona que consume es excelente manipuladora. Pero es lo que te decía antes de los patrones. Estás encontrando a personas que hacían las mismas actuaciones que tu mamá no lo superas. o que tu abuelo en ese caso. Porque no lo superas. Claro. Entonces sigues Porque encontrando no lo a personas o sigues encontrando a personas a las que necesitas ayudar. Exacto. Y necesitas salvar, básicamente. Ese es el tema. Eras la salvadora de todo el mundo. Yo lo salvo a todos, ¿sabes? Sí, pero sí. Porque estás repitiendo un patrón. Pero ¿quién te salva a ti? Exacto, o sea, ¿hasta qué punto estás dispuesto a salvar a los demás mientras tú te hundes? Claro. Entonces, claro, yo estaba en un punto donde mi identidad no tenía identidad. Sí. Y empecé a buscarme un montón, a buscarme, y llegué a ese punto donde, mira, ¿cómo no soy? ¿Sabes? O sea, tengo un trabajo, tengo una vida estable, no consumo drogas, puedo darme... Ahí empecé a vivir lo que llamo el sueño español. Tenía un trabajo, tenía donde vivir, podía darme mis 4 lujitos, pero ahí ya no tenía a mi madre. Qué bueno, ya empezaste a sacar y de cabeza. Hecho, yo conseguí el trabajo donde estoy justo un mes después de la muerte de mi madre. Y yo dije, fue ella. O sea, mi ángel. Tu madre, me ayudó, quieres decir, tu abuela, claro. O sea, ella fue quien me ha encaminado a todo claro. Esto, Yo ahí tenía o sea, después que mi abuela muere y tal, empecé a intentar tener una relación con mi madre. Es una relación de hablarnos. Uh-huh. Empezamos a hablarnos y nos hablábamos, nos llevamos bien. Bien. Con sus rosecillas, pero nos llevamos bien. Con mi papá siempre me he llevado bien, de hecho mi papá
bueno, se volvió a casar, tuvo una hija, tengo una hija, mi hermana tiene 10 años. Obviamente no tengo cosas en común porque tiene 10 años, a ver, son 25 años de diferencia, es normal. Que la amo, la adoro, y hablo con ella, pero poco, la verdad, las cosas como son. Y claro, intento esa mejoría con mi madre siempre con distancia, pero te hablo probando, pero distante, sí, claro, porque, para que no te haga daño. A la primera que me hacía daño, yo, ¿sabes? Huyo. Y bueno, empezamos a echar yo, ¿no? Sorprendentemente bastante bien. Que mira, hay una luz al final del túnel, puedo llevarme bien con ella. Pero claro, había días y venía, yo no sé, un día me cogió con un par de copas de más y le dije todo lo que tenía por dentro y tenía que sacarme. Pero eso es bueno. La verdad que, por eso te digo, o sea, en ese proceso hice mucha catarsis. Qué bueno. Y ahí me conocí a mí misma y sabía... ¿Esto estamos hablando con qué edad? Hace 2 años y medio. Madre mía. O sea que tú empezaste a vivir bien o en el sentido a estar tranquila hace poco tiempo. A los 33 años. 32 y medio, 33. Y claro, ten en cuenta que ahí ya podía vivir relativamente bien dentro... No, vivía bien, no me toca. O sea, no tenía piso y tal, pero vivía bien. Claro. Porque tenía mi trabajo, tenía mi dinero, tenía mi... O sea, tenía mi estabilidad al completo. A ver, no podía salir todos los días a comer, pero no comía, no me faltaba y nada me faltaba. Y claro, esa catarsis que hice, ese proceso sola, ese tal, claro, te hace sanar mucho. A todo esto yo seguía en el psicólogo, seguía yendo porque me era necesario. Tenía muchas cosas que sanar. Y de hecho una de las cosas que me hizo hablar otra vez con mi madre fue porque la psicóloga me recomendó que es yo tenía que yo sanar. creo que al final el ir a un proceso de psicólogos también, aunque estés en tu mejor momento, es bueno seguir yendo. Sí, totalmente. Porque es como te ayuda a dar herramientas que tú a lo mejor no ves. Exacto, a seguir o creciendo. puntos de vista que tú no ves. Siempre podemos volver a caer, es decir, es muy fácil. Lo fácil yo creo que es caer, lo difícil es mantenerse. Es mantenerse, totalmente. Porque todo el mundo tiene sus problemas y sus cosas. Y yo te digo, o sea, yo tenía un plan de que yo he visto droga aquí. Sí. Toma, o sea, no, porque no es lo que quiero. Sí, yo tomo mis copas de alcohol y tal, o sea, mis copas de vino, pero tampoco es que hoy me voy a emborrachar. No funciona así. Entonces, claro, en todo este proceso, con la chica con la que vivía, es verdad que yo a veces consumía porros y tal, en la sala, y mi habitación quedaba en la sala. Entonces ya yo empezaba a sentirme incómoda. En ese proceso, conozco a David por Tinder. Esas cosas de la vida. Me abrieron un Tinder los del trabajo, de hecho. Porque yo, está muy sola, no sabes con nadie, no follas, no tal. Vamos a buscarte en Tinder. Venga, va. Nunca me había abierto un Tinder. Estaba reacia porque para mí Tinder era para follar, no era para más nada. Bueno, obviamente quedé con algún par de gente y tal, pero nada, porque yo ahí sabía lo que quería, cómo lo quería. O sea, yo ya sabía lo que no quería, lo tenía muy claro, y lo que quería también. Entonces Qué era bueno. como, mira, yo no me voy a conformar con menos de lo que merezco ni con menos de lo que tú me puedes dar. Claro, así es. Conocí a David, él quería empezar por una amistad. De hecho, el día de tu boda le mandé un audio muy comprometedor, borracha. Lo de las copas de más. Esas copas de más, diciéndole que, bueno, que yo no quería una amistad, que yo quería una relación estable, que yo sabía lo que quería, que si él me iba a dar una amistad, yo no quería esa amistad. O sea, así. Y yo le digo a él, yo me hubiese hecho ghosting, o sea, literal. O sea, yo no sé cómo estoy aquí. Y pues bueno, nada, mira, a los 6 meses me pedí matrimonio, me quedé embarazada ese mismo día. Y una de nuestras amigas, Ismael, me dice: amigo, yo te había dicho que sí, no tenías que embarazarla, ya la tenía segura. Y yo, mira. Y nada, bueno, nos enteramos al mes, ella estaba embarazada. Y a los 8 semanas, 7 semanas o así, ya habíamos escuchado los latidos del corazón. Ya David había caído en el hecho de que, hostia, voy a ser padre. Yo, bueno, todavía estaba alucinando con la situación, porque claro, a ti te quedas con no salgas embarazada, y te quedas ese trauma ahí dentro de no salgas. Y claro, yo vivía todavía compartiendo habitación.
la chica con la que vivo me dice, claro, pues es que esto va para tener un hijo aquí. Y ahí me dice, no, empezó a buscar piso, Yo lo pierdo al bebé. Voy un día a consulta, no tengo latidos del corazón. Y bueno, me dicen que van a dejar que yo lo expulse sola. O sea, naturalmente. Y yo decidí irme de viaje con tu señora esposa. A Francia. A Francia. A Nantes. Vaya viaje. Carrie. ¿Te acuerdas la película Carrie? ¿Te la bañan de sangre? Pues. Carrie 2.0. Terrible. Un aborto en plena calle. Sangrando. Tú te defendías con el inglés, pero mi Claro. mujer ni sabe inglés, bueno, sabe un poquito de inglés, pero no se defendía ni menos francés. Imagínate hablar. Entonces, yo, imagínate en un baño subterráneo, porque no es calor de caracol, yo, amarilla, casi a punto de desmayarme, sin poder decirle a tu mujer que me estaba desmayando porque se me iba a desmayar ella también. El chico preguntándome en inglés, yo diciéndole a ella cómo tenía que explicarle a alguien lo que estaba pasando. Bueno. Terrible, una cosa para la historia. Madre mía. Llegamos aquí, ella se quedó conmigo esa noche en casa de Marina. Y luego se fue a trabajar, David me vino a buscar y me dice, nos vamos al hospital. Y yo, no, yo lo expulsé, me dice, no, nos vamos al hospital. Menos mal. Menos mal que fuiste, porque estarías con la sangre. Tenía la hemoglobina en 5, tuve que aceptar una transfusión de sangre. Tenía la bolsa, o sea, yo había botado el feto, pero no la bolsa gestacional. La bolsa gestacional estaba ahí. Contracciones. A la hora en la sala de espera en un hospital, retorciéndome de contracciones. Y psicológicamente entiendo que fatal también. O sea, cuando te consigues a ti mismo, aparte yo la vida traté muy mal cuando yo me quedé embarazada, pero porque yo tenía miedo a que... Al abandono. Volvemos a lo del inicio. A que él te dejase y se fuese. Tenemos 6 meses. Me puede decir, mira, se aborta y ya está, y me piro. ¿Sabes lo que te quiero decir? O tengo y me piro. No quería repetir ese patrón. No quería que el hijo o la hija que tuviera creciera sin un padre. O sea, lo traté muy mal y David siempre estuvo ahí. Y eso es lo que yo le voy a agradecer y le he pedido perdón 1000 veces por haberlo tratado mal. Porque no se lo merecía, pero claro, yo venía con esa mochila de ese trauma, ese abandono, esa situación tan desgarradora, porque al final es desgarradora. Y eso es algo que yo he ido tratando muchísimo y claro, cuando tú te descubres a ti mismo, cuando tú empiezas a superar esos traumas es cuando la vida te cambia. Y bueno, es cuando tú consigues, cuando empiezas a cambiar esos patrones, empiezas a tener ayuda psicológica, empiezas a aceptarte, empiezas a entender que... Yo tuve una catarsis también con mi padre, eso hay que decirlo. Cuando él iba a ser padre otra vez, yo de hecho dejé de hablarle. Porque estaba celosísima. Por fin tenía una buena... Porque la esposa de mi padre dice que mi papá y yo volviéramos a conectar muchísimo. Entonces era como que yo vuelvo a tener a mi papá y me lo vuelven a quitar. O sea, a ese nivel de celos. Y yo hablé con él, muy claramente le dije, yo necesito que tú seas mejor padre. Mi hija no va a ser igual. Le dije, no, te pido yo por favor que no seas igual. Sé mejor padre. Porque tú has sido un padre de mierda conmigo. Que nos llevamos bien, sí. Pero tú no estabas ahí. Entonces me preguntó que por qué yo tenía celos. Le dije, porque esa niña va a tener todo lo que yo no tuve. Y él me dijo, ¿a qué te refieres? Le dije, un hogar funcional. Esa niña va a tener una madre y un padre. Yo no tuve eso. Yo catarsis lo tuve. Y cuando mi hermana ya iba al cole y todo, mi papá me pidió perdón. Exacto, así. Porque claro, estaba viviendo lo que no vivió conmigo. Lo de ir a los actos del cole, ¿sabes? Hacer el padre. Hacer de padre. Claro. Entonces, claro, él se dio cuenta que conmigo no lo había hecho. Y me pidió disculpas. Y yo, bueno, es mi padre. Bueno, en un punto las niñas son de papi. Yo no era mi padre. Y pues bueno, obviamente sanamos muchas cosas y vuelvo al punto, cuando tú sanas ese tipo de cosas y entiendes que hay que dejarlo atrás. No te digo que tienes que perdonar porque hay cosas que no se tienen que perdonar, ¿vale? Pero tienes que ir dejando atrás, tienes que ir soltando, la vida te cambia. Claro. Porque empiezas a romper esos patrones, empiezas a darte cuenta que hay gente, o sea que no tienes que sabotear tus relaciones, no tienes que sabotear a la gente porque hay gente que está dispuesta a quedarse con tus luces y tus sombras. No soy perfecta, nadie lo es. Todos tenemos nuestros traumitas, nuestras cosas y mira, yo ahorita estoy en el mejor momento de mi vida. Qué guay.
estoy súper bien, psicológicamente, físicamente, estoy enamorada, vivo con mi chico, me voy a casar, es que no puedo pedir nada más. Qué bueno, cómo cambia la vida. La vida cambia muchísimo. Hoy en día no me hablo con mi papá, pero eso ya es otro tema, tengo un mes que no me hablo con él, porque ha tenido actitudes muy niño, y con mi madre tengo unos 7, 8 meses que no me hablo con ella. Bueno, Ha sido mi decisión. Temas de que hay cosas, no tienes cara para decirme cosas. bueno, a veces hay que dejar ir también para avanzar, ¿eh? Y dije, mira, lo que no me suma, no tiene por qué estar en mi vida. Eso es, completamente. Y la familia al final te toca. No la escoges. Y a veces los amigos se vuelven más familia que tu propia familia. Sí. Y yo Sí. tengo muy pocos amigos, pero son maravillosos. Qué bueno. Me alegro De muchísimo. verdad que son mi familia al 100% y han estado ahí en todas las situaciones. Sí. Así que eso es lo único que, o sea, me encanta tener esos amigos que tengo. Qué bueno. Me encantaría seguir hablando. Nos hemos quedado sin batería en Sí. el móvil, nos hemos quedado sin micros, espero que se haya grabado. Pero dicho esto, agradezco muchísimo tu tiempo, No, agradezco a muchísimo ti. que te hayas abierto como te has abierto. Espero que te hayas sentido muy cómoda. Sí, la verdad es que sí, o sea, creo que lo dije antes, o sea, lo estaba hablando con Ceci, de que esto iba a ser un poco liberador, ¿sabes? Bueno. Porque hace como una catarsis, ya está, lo solté, uy, De lo verdad. solté ya, Y ya está. no quiero más, ¿sabes? Muchas gracias por la invitación, me lo he pasado muy bien. Antes de acabar, me gustaría que expresases, si puede ser con una palabra, cómo te has sentido en esta entrevista, qué es lo que te ha gustado. No sé, si pudieses definir en ¿Una una sola palabra, palabra? sí, lo que ha sido esta entrevista para ti. Siempre acabamos de la misma forma y Liberador, liberador. sí, Pues me alegro muchísimo. liberador, me Qué gusta bueno. mucho. La verdad Pues que muchas muchas gracias, gracias. me lo he pasado muy bien. Gracias por haber venido.